Un policía apunta el arma a la cabeza y agrede brutalmente a un SEAL latino delante de sus hijos, pero su final está cerca, porque va a sufrir algo que jamás imaginó vivir. El cielo estaba gris, pesado, como si Alabama contuviera la respiración. A plena luz del día, en una de las calles más famosas del estado, un patrullero frenó de golpe y cortó el paso a un automóvil familiar. Dentro iban Mateo Reyes, y en el asiento trasero sus dos hijos, una niña de 4 años y un niño de 7. No había gritos, no había persecución, no había amenaza, hasta que la puerta del patrullero se abrió con violencia. El oficial Travis Harlan caminó como si el asfalto le perteneciera. No pidió documentos primero, no explicó el motivo. Se inclinó hacia la ventana y, con una sonrisa de desprecio, empezó a hacer chistes para los curiosos que ya sacaban sus teléfonos. Cada frase iba cargada de burla contra los latinos, como si la humillación fuera un espectáculo. «Bájate, ahora». Mateo no levantó la voz. Miró por el retrovisor. Su hijo estaba inmóvil, como si hubiera aprendido en un segundo lo que era el miedo. La pequeña apretaba su juguete con fuerza, sin entender por qué un adulto gritaba así. Y entonces ocurrió lo impensable. Harlan empujó a Mateo contra el coche. Lo golpeó una vez, y otra, solo para demostrar poder. La multitud se quedó clavada. Un conductor tocó la bocina y se cayó al instante, como si el sonido también fuera peligroso. El oficial soltó una carcajada mirando a los lados, disfrutando la atención, y levantó su arma con una teatralidad cruel. ¿Vas a hacerte el héroe delante de tus niños? El silencio se volvió denso. Los teléfonos seguían grabando. La niña empezó a llorar. El niño abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. ¿Y Mateo? Mateo solo dijo una frase: baja, firme, como quien enciende una mecha sin que nadie lo note. Oficial, le recomiendo que baje esa arma. Y en ese instante, Harlan sonrió más grande, sin tener la menor idea de a quién estaba apuntando realmente. La calle seguía su rutina bajo el cielo nublado. Motores lentos, semáforos parpadeando, y un murmullo de gente que caminaba sin saber que en segundos todo se torcería. Mateo mantenía las manos visibles sobre el volante, no por culpa, sino por instinto. El tipo de instinto que nace cuando ya te han mirado como sospechoso solo por tu acento. Desde la acera, un hombre con café se detuvo. 2 adolescentes levantaron el celular. Una mujer susurró: «Otra vez». Harlan no escuchó nada de eso. Él solo escuchaba su propio ego. Se acercó más, invadiendo el espacio del coche, y golpeó con los nudillos el vidrio como si llamaran a una puerta que debía abrirse por miedo. «¿No entiendes inglés o qué?», soltó, buscando risas. Nadie rió, pero él siguió, porque el silencio también le aplaudía. Mateo intentó hablar, explicar que sus hijos estaban asustados, que no había hecho nada, que solo iba de camino. No terminó la frase. Harlan lo agarró del brazo, lo sacó con un tirón y lo estampó contra el capó. El niño de 7 años gritó: «¡Papá!», y la voz se quebró, como si el aire se partiera en dos. La niña lloró con un sonido pequeño, desesperado, que se coló entre los autos y dejó a varios con la garganta apretada. Un transeúnte dio un paso, luego se frenó al ver el arma. La pistola brilló un segundo bajo la luz gris, y ese destello bastó para que todos recordaran lo frágil que era la vida en manos equivocadas. «Mírenlo, el valiente», dijo Harlan, mirando a los curiosos como si fueran su público. Le dio otro golpe a Mateo, solo para marcar territorio. Mateo no suplicó. Cerró los ojos un instante, respiró como quien se aferra a una disciplina antigua, y cuando los abrió, su voz salió controlada, peligrosa en su calma. «Hay cámaras, y hay reglas. Usted está cruzando una línea». Harlan se inclinó, casi riéndose en su oído. «¿Y quién va a detenerme?», preguntó, seguro de que el mundo era suyo. A lo lejos, en la misma calle, se oyó un rugido de motores acercándose, demasiados para ser casualidad. Varias cabezas giraron al mismo tiempo. Un camionero bajó la ventanilla y murmuró: «Eso no es normal». Harlan también miró, pero no bajó el arma. Al contrario, la levantó más, como si quisiera imponerse al sonido. «Seguro vienen tus primos», escupió con desprecio. Mateo tragó saliva, sin apartar la mirada de sus hijos, y respondió apenas: «No, vienen por usted». El oficial frunció el ceño.
y por primera vez su sonrisa titubeó cuando esos motores ya estaban encima. Los motores se acercaron como un trueno contenido, y la calle famosa de Alabama cambió de textura. El aire se volvió más frío, más denso, como si la ciudad supiera que algo grande estaba por caer. Unos vehículos oscuros doblaron la esquina con precisión milimétrica y se alinearon sin caos, sin bocinas, sin gritos, solo disciplina. La gente retrocedió instintivamente. Incluso los que grababan bajaron un poco el celular, porque aquello no se parecía a una patrulla común. Era otra energía, otra autoridad. Harlan, todavía con el arma levantada, soltó una risa nerviosa para no perder el personaje. «¿Qué es esto? ¿Un desfile?», dijo, mirando a los curiosos, intentando recuperar el control con una broma barata. Pero la broma se le murió en la boca cuando las puertas se abrieron y bajaron hombres con mirada firme, moviéndose como un solo cuerpo. No corrían, no se apuraban. Cada paso parecía decir, ya es tarde para arreglarlo con una sonrisa. Uno de ellos, Ethan Caldwell, avanzó al frente. No alzó la voz, no necesitó. Su presencia ordenó el ruido como una mano cerrándose. «Nathan, oficial, baje el arma. Ahora». La frase fue corta, exacta, como un disparo sin bala. Harlan parpadeó. Miró a Caldwell, luego a los demás. Vio insignias discretas, comunicaciones en el oído, gestos que hablaban un lenguaje que él no conocía. Trató de inflarse otra vez, como un gallo en un corral ajeno. «¿Quién demonios cree que es usted para decirme qué?». No terminó. Caldwell dio un paso más y su voz se volvió más dura, no por rabia, sino por certeza. «Soy quien viene cuando alguien pone una pistola frente a dos niños y se cree intocable». Mateo seguía contra el capó, con la respiración contenida. Sus hijos lloraban en el auto, y ese llanto era un reloj marcando cada segundo de humillación. La multitud, antes paralizada, empezó a murmurar. Una mujer gritó, «Déjenlo en paz». Un hombre mayor, con manos temblorosas, apuntó con el dedo a Harlan. «Lo vimos todo». Y esos testimonios improvisados se convirtieron en una corriente que por fin empujaba en la dirección correcta. Harlan apretó la mandíbula. Por un instante, pareció pensar en disparar solo para demostrar poder, pero entonces vio algo que lo desarmó por dentro. Mateo levantó la mirada y en lugar de miedo, había una calma que no era normal, una calma entrenada, la calma de alguien que ha estado bajo fuego real y aprendió a no temblar. Y cuando Caldwell habló de nuevo, lo hizo mirando directamente a Mateo, como si confirmara una identidad sin necesidad de papeles. «Señor Reyes, ¿me escucha?». Mateo asintió apenas. Código Sierra, confirmación visual. En ese momento, los otros hombres se movieron. Rodearon a Harlan con una coordinación que lo hizo parecer pequeño. Uno tomó su muñeca, otro le empujó el brazo hacia abajo. El arma cayó sin dispararse, chocando contra el asfalto con un sonido seco que cortó el aire. Harlan abrió la boca para gritar órdenes, pero nadie lo obedeció. ¡Nadie! «¿Qué están haciendo? ¡Soy policía!», chilló, y su voz ya no sonaba a autoridad, sino a pánico disfrazado. Caldwell no lo miró como a un colega, lo miró como a un peligro. Por ahora, es un hombre armado que agredió a un ciudadano frente a testigos y menores. Y entonces llegó el golpe final, la frase que hizo que hasta los curiosos contuvieran el aliento. «Y ese ciudadano es un Navy SEAL». Harlan se quedó congelado, y justo cuando quiso retroceder, sintió el metal frío en sus muñecas. Las esposas cerraron con un clic humillante. Pero aún faltaba lo más duro. Sus propias palabras, sus burlas, su violencia, todo estaba grabado, y la calle entera ya estaba lista para verlo caer. El clic de las esposas resonó más fuerte que cualquier bocina. Fue como si la calle completa, bajo ese cielo gris de Alabama, hubiera escuchado por fin una palabra que casi nunca llega a tiempo. «Alto». Harlan forcejeó, rojo de rabia, intentando girar la escena a su favor, pero sus movimientos eran torpes frente a la precisión de los hombres que lo rodeaban. Ya no era el protagonista del espectáculo, ahora era el ejemplo. «Esto es un abuso, no saben con quién se meten», gritó, y la ironía se le clavó sola en la garganta. Caldwell se inclinó apenas, lo suficiente para que Harlan lo oyera sin que la multitud escuchara cada sílaba. «Justo eso pensó usted hace 2 minutos». Y luego, más alto,
para que quedara registrado por cámaras, testigos y conciencia. Señor, mantenga la calma, todo está siendo documentado. Mateo seguía apoyado en el capó, con las manos abiertas, respirando como si contara latidos en lugar de segundos. No miraba a Harlan por odio, lo miraba como quien mira una tormenta, con respeto por el daño que puede causar, pero sin entregarle el control. A un lado, otro de los soldados se acercó al vehículo con suavidad, sin asustar más a los niños. Se agachó a su altura y habló con una voz distinta a la del caos. «Hola, campeón. Ya está bien. Tu papá está aquí». El niño de 7 años lloraba en silencio, apretando los dientes como si le diera vergüenza tener miedo. La niña de 4 no paraba de sollozar, y su sonido partía el corazón de cualquiera que lo escuchara. Una señora del público se tapó la boca con la mano. Un hombre joven dijo: «Eso no se hace, eso no se hace». Y otro, con el celular temblándole, se acercó un paso más. «Oficial, lo tenemos todo grabado». Harlan escuchó esa palabra, grabado, y el pánico le mordió la nuca. Empezó a mirar alrededor, buscando aliados, buscando uniformes conocidos, buscando a alguien que lo rescatara. Pero lo único que encontró fue algo peor: caras de ciudadanos comunes que ya no bajaban la mirada. Un silencio de esos que no perdonan. Caldwell levantó la mano, y 2 hombres más llegaron con una carpeta y una tablet. Parecía imposible que en una escena tan rápida ya existieran documentos, nombres, protocolos. Pero había un motivo. Mateo no era un latino en un coche. Era un hombre cuyo historial no se escribe con tinta, sino con cicatrices y misiones que nadie anuncia. Y alguien, en alguna cadena invisible de comunicación, había reconocido la situación como una amenaza real. «Identidad confirmada», dijo uno de los soldados mirando la pantalla. «Mateo Reyes, personal activo, clasificación especial». La multitud reaccionó como una ola. Algunos soltaron un «Dios mío», otros murmuraron «Lo sabía», sin saber nada. Y Harlan, esposado, tragó saliva como si se le hubiera secado la lengua de golpe. «Eso no cambia nada». Intentó escupir, aún aferrado a su orgullo. Yo solo estaba haciendo mi trabajo». Mateo, por primera vez, habló más fuerte, no para gritar, para que sus hijos lo oyeran, para que la calle lo entendiera. «Tu trabajo no es humillar, tu trabajo no es golpear, y tu trabajo no es enseñarle a mis hijos que deben temerte». Hubo un segundo de quietud absoluta, como un juicio silencioso, y en esa quietud, una voz femenina del público se alzó con rabia contenida. «Dile su nombre, que todos sepan quién es». Caldwell giró la cabeza hacia Harlan, y en sus ojos no había venganza, había procedimiento. «Oficial Travis Harlan, queda detenido y bajo custodia federal mientras se revisa el uso excesivo de fuerza, conducta discriminatoria y amenaza armada». Luego miró a las cámaras de los ciudadanos. «Sigan grabando». Harlan se quedó sin palabras. Por primera vez, el hombre que se burlaba de todos entendió que el ridículo ya no era un chiste, era una sentencia social. Y justo cuando creyó que lo peor había pasado, una sirena diferente sonó a lo lejos, acercándose con rapidez, como si trajera consigo una verdad aún más grande. La sirena que se aproximaba no sonaba como un simple refuerzo local. Era más grave, más constante, como un aviso de que la escena ya había cruzado una frontera. Los curiosos se apartaron formando un pasillo involuntario. Unos autos se detuvieron en doble fila. Nadie se atrevía a tocar la bocina. Era como si el aire hubiera firmado un pacto de silencio. Harlan levantó la barbilla, intentando recuperar dignidad con una mueca. «Mis compañeros van a llegar, y ustedes van a lamentarlo». Pero su amenaza cayó al suelo cuando el vehículo que dobló la esquina no venía con la urgencia de ayudarlo, sino con la frialdad de verificarlo. Se estacionó sin derrapes, se apagó la sirena, y entonces bajó un superior del departamento, Robert Lang, con expresión tensa, mirando primero las cámaras y después las esposas. Lang no preguntó qué pasó como quien busca excusas. Preguntó como quien ya vio el video. «¿Cuántos testigos?», dijo seco. Uno de los soldados señaló alrededor. «Demasiados». Lang miró a Harlan y su voz se volvió aún más dura. «Travis, ¿qué hiciste?». Harlan empezó a hablar rápido, atropellándose, inventando un guión con palabras como sospechoso, resistencia, procedimiento. Pero cada frase chocaba contra un muro invisible.
el llanto de 2 niños, los celulares en alto y la calma de Mateo. Y entonces ocurrió algo que quebró el último intento de manipulación. Una mujer del público, con la voz temblorosa, se adelantó sin pedir permiso. Yo lo vi. Él no hizo nada. Usted lo golpeó para reírse. Lo llamó cosas horribles. Su mano señalaba a Harlan, pero sus ojos miraban a Lang, como pidiendo que esta vez el uniforme no ganara por costumbre. Lang apretó la mandíbula, como si cada palabra fuera una piedra. ¿Hay grabación? Un joven levantó el teléfono. Aquí, y aquí, y aquí. Otros hicieron lo mismo. Una pared de pantallas. Una pared de verdad. Harlan, esposado, tragó saliva. Están manipulando. Son de los suyos. Escupió, y con esa frase terminó de hundirse. El murmullo se convirtió en indignación. Un hombre gritó, «¡Eso es racismo!». Otro respondió, «Cobarde». Y la calle, que antes se encogía por miedo, empezó a crecer por dignidad. Mateo giró apenas la cabeza hacia el auto, escuchando a su hijo decir entre sollozos, «Papá, ¿nos van a llevar?». Y esa pregunta, tan simple, le rompió algo por dentro. Mateo se inclinó lo justo para que su voz atravesara el vidrio como un abrazo. «No, hijo, nadie nos va a llevar. Ya no». Lang observó esa escena y pareció darse cuenta de algo que a veces los jefes olvidan. No estaba frente a un caso, sino frente a una familia. Y cuando Lang se dirigió a Mateo, su tono cambió. No a disculpa completa todavía, pero sí a respeto. «Señor Reyes, necesito su declaración. Formal, ahora». Mateo asintió, pero antes de hablar, miró a Harlan con una serenidad que dolía más que cualquier insulto. «Mi declaración ya está en esas cámaras». Y luego agregó, más bajo, como una advertencia al sistema entero. «Lo que ustedes decidan hoy, mis hijos lo van a recordar toda la vida». Lang se quedó quieto, como si esa frase lo hubiera golpeado a él. Y en ese segundo, uno de los soldados recibió un mensaje por radio y miró a Caldwell con urgencia contenida. Llegó confirmación adicional. Hay una orden pendiente relacionada con Harlan. Harlan dejó de respirar por un instante, porque supo, sin que nadie se lo explicara, que el problema ya no era solo lo que hizo hoy, sino lo que había hecho antes. El viento movió unas hojas por la acera como si la calle quisiera barrer la vergüenza, pero la vergüenza no se iba. Se quedaba pegada al metal de las esposas, al llanto que aún se escuchaba dentro del coche, a las miradas que ya no retrocedían. Caldwell tomó el radio del soldado y escuchó en silencio. Su rostro no cambió, pero sus ojos sí. Se endurecieron con esa clase de certeza que aparece cuando la historia deja de ser un incidente y se convierte en patrón. «Repítelo», pidió, corto. La voz del otro lado sonó clara, sin dramatismo, como quien lee una sentencia. «Hay investigación abierta por conducta abusiva. Denuncias previas, evidencia acumulada y una orden para retenerlo si vuelve a involucrarse en un uso de fuerza no justificado». Lang, el superior local, palideció. Miró a Harlan como si de pronto viera un espejo roto que llevaba años colgado en su estación. «Travis», murmuró, y en esa sola palabra había rabia, decepción y miedo de lo que se venía para todo el departamento. Harlan tragó saliva y soltó una carcajada falsa, desesperada. «Puras mentiras, puras quejas de gente resentida. Ya saben cómo son». Y lo dijo mirando a la multitud, buscando que el prejuicio lo salvara otra vez. Pero esta vez el prejuicio no funcionó, porque la multitud ya no era masa, eran testigos. Y un testigo no es fácil de borrar. Una mujer mayor se adelantó con manos firmes. «Yo denuncié hace un año. Me dijo que aprendiera a hablar. Me empujó. Su voz no era victimismo, era hierro». Detrás de ella, un hombre con gorra levantó la mano. «Yo también. Mi sobrino». Lo detuvo sin motivo. Otro más. «A mi hermano lo golpeó». Y de pronto el aire se llenó de historias que habían estado enterradas por miedo. Harlan intentó callarlos con un grito. «¡Cállense!». Pero su voz ya no dominaba. Era solo ruido. El verdadero sonido era el de los celulares grabando, el de los murmullos convirtiéndose en coraje, el de una comunidad que descubría, en vivo, que no estaba sola. Mateo escuchaba todo con el pecho apretado. No quería un linchamiento, no quería caos. Quería algo más difícil, justicia con estructura. Miró a Caldwell y luego a Lang.
como quien mide si el sistema está dispuesto a corregirse o solo a maquillarse. No lo hagan por mí, dijo Mateo firme. Háganlo por los que no tienen a 50 soldados detrás cuando les apuntan. Esa frase atravesó la calle como una flecha. Algunos bajaron la mirada, avergonzados por lo cierto. Lang se pasó la mano por la cara, como si le pesara el uniforme. Señor Reyes, entiendo, pero en su tono había una grieta, porque entender no borraba el pasado. Caldwell dio una orden breve. 2 soldados se movieron hacia el coche, no para inspeccionarlo como sospecha, sino para abrir la puerta con cuidado, como si abrieran un refugio. El niño de 7 años salió primero, temblando, con los ojos hinchados. Miró a su padre y corrió hacia él sin pensar. Mateo lo abrazó fuerte, sin palabras, y luego levantó en brazos a la niña de 4, que se aferró a su cuello como si ahí estuviera el único lugar seguro del mundo. La multitud se quebró. Una señora lloró. Un hombre dijo, «Eso es lo que nunca muestran». Y por un instante, incluso Lang pareció conmoverse. Pero Harlan, viendo ese abrazo, soltó un veneno final, un intento de seguir hiriendo. ¡Qué bonito! El héroe latino con su show. Se rió, aunque la risa sonó hueca. Mateo se giró lentamente, no con furia, con una calma que helaba. ¿Show?, repitió. Esto es un recuerdo que acabas de tatuarle a mis hijos. Y en ese exacto instante, una voz joven se escuchó desde el fondo, temblando pero decidida. Oficial Lang. Yo tengo algo más, algo que él no sabe que existe. Todos giraron. La calle entera contuvo el aliento. La voz venía de un costado, entre 2 autos detenidos, como si hubiera estado escondida detrás del miedo, y recién ahora se atreviera a respirar. Era Daniel Carter, un joven que temblaba, no por frío, sino por decisión. Avanzó un paso, luego otro, sosteniendo su teléfono con ambas manos como quien sostiene una prueba que puede salvar o destruir. Yo grabé antes de que ustedes llegaran, dijo mirando a Lang, pero evitando los ojos de Harlan. Grabé cuando él empezó a burlarse, y cuando golpeó al señor Reyes. Varias veces. Harlan estiró el cuello desesperado. Eso no prueba nada. Está editado. Ladró, y esa palabra, editado, fue el manotazo típico de quien sabe que la verdad existe. Lang alzó una mano para imponer silencio, pero ni siquiera tuvo que hacerlo. El silencio ya estaba ahí, pesado, absoluto. Daniel tocó la pantalla. El audio salió claro, crudo, sin adornos. La calle escuchó la risa de Harlan, sus insultos, sus gracias para el público, su tono de superioridad, su desprecio sin freno. Luego, el sonido sordo de los golpes contra el capó, el llanto de los niños, y la frase que hizo que varias bocas se abrieran de indignación. Aquí mando yo, ustedes solo obedecen. Harlan palideció. Miró alrededor como si buscara apagar cada celular con la mirada. Pero era tarde. Ya no era solo un video. Era un espejo en alta definición. «Apaga eso», exigió sin poder sostener la máscara. Caldwell dio un paso al frente. «No», una sola palabra. «Un muro». Luego se dirigió a Daniel. «Envíalo ahora, a mi contacto y a la oficina correspondiente, que quede duplicado». Lang tragó saliva, como si entendiera que el caso acababa de cambiar de liga. El superior local ya no estaba ante una queja, estaba ante evidencia, y evidencia con testigos, y evidencia con menores presentes, y evidencia con un hombre que pertenecía a una unidad que el país respeta en silencio. Harlan empezó a hablar como si las palabras pudieran limpiar el aire. «Miren, fue un malentendido. Me alteré. Son situaciones de estrés. Se me fue la mano». Y cuando dijo, «se me fue la mano», la multitud reaccionó como si les hubiera escupido en la cara. Porque no fue una mano que se fue, fue una mano que eligió. Mateo apretó a sus hijos contra él. El niño de 7 años todavía temblaba, pero ya no miraba al suelo. Miraba a Harlan con la confusión de quien descubre, demasiado pronto, que los adultos también pueden ser monstruos. La niña de 4 se aferró fuerte al cuello de su padre, y ese gesto sencillo, ese instinto puro, volvió aún más insoportable el abuso que acababan de presenciar. Lang miró a Harlan como si se le hubiera acabado la paciencia de golpe. «Travis, te callas». Y luego a Caldwell. «Hagan el procedimiento. Yo mismo lo reporto». Harlan abrió los ojos, incrédulo. «No puedes hacerme esto. Soy de los tuyos», gritó,
y con esa frase se desnudó por dentro. No hablaba de justicia, hablaba de tribu. Caldwell no se inmutó. Hoy no existe los míos, existe la ley, y existen niños que lo vieron todo. Daniel, todavía temblando, dio un paso más. No es la primera vez, añadió, como si cada palabra le arrancara una cadena del pecho. Yo trabajo cerca de aquí. Lo he visto detener gente sin motivo. He visto cómo se ríe, y yo no dije nada antes porque tenía miedo. Mateo lo miró con algo parecido a gratitud y dolor a la vez. Decirlo hoy ya es valentía. Y luego levantó la voz hacia la multitud, no como un discurso, sino como una herida abierta que por fin se muestra. El miedo es lo que los vuelve intocables. La calle respondió con murmullos firmes, con sí, con ya basta, con manos levantando celulares como antorchas modernas. Y entonces, desde el radio de Lang, se escuchó otra voz, más fría, más formal, como un sello cayendo sobre la escena. Unidad interna en camino, asunto prioritario. No permitan contacto del detenido con nadie del departamento. Harlan se quedó inmóvil, porque esa orden significaba una sola cosa. El sistema ya no estaba intentando protegerlo, estaba preparando la caída, y su mirada se clavó en Mateo con odio, como si quisiera culparlo por todo lo que él mismo había sembrado. El odio en los ojos de Harlan era tan evidente que hasta los curiosos lo sintieron como un golpe. Estaba esposado, rodeado, sin arma, y aún así buscaba la manera de lastimar. Movió la cabeza hacia el coche, hacia los niños, como si quisiera sembrar terror una última vez. Su voz salió baja, venenosa. Esto no termina aquí. Caldwell reaccionó al instante. Se colocó entre Harlan y la familia como un muro humano. Ni una palabra más. Y con un gesto, ordenó que los separaran varios metros, lejos del vehículo, lejos de cualquier posibilidad de intimidación. 2 soldados lo guiaron con firmeza. Harlan se resistió lo justo para fingir dignidad, pero cada paso lo hundía más. Caminaba no como autoridad, sino como acusado. Lang, con el radio aún en la mano, miró a Mateo. Necesito que me diga exactamente qué pasó desde el inicio. Su voz ya no tenía arrogancia, tenía urgencia, porque sabía que cada detalle, cada segundo, podía convertirse en prueba o en vergüenza histórica. Mateo inhaló lento, como si ordenara recuerdos dolorosos en una fila perfecta. Me detuvo sin explicación. ¿Se burló? Me golpeó. Apuntó su arma con mis hijos mirando. No adornó nada, no exageró, y aún así, cada frase era un martillo. El niño de 7 años se aferró a la mano de su padre. «Papá, yo pensé que te ibas a caer», dijo en un hilo de voz. Esa confesión simple hizo que varios testigos bajaran la cabeza, como si se sintieran culpables por haber vivido en un mundo donde un niño dice eso. Mateo se agachó y lo miró a los ojos. «No me caí», respondió. «Y tú tampoco vas a caer por miedo». Daniel, el joven del video, seguía cerca con la respiración acelerada. Miraba a la multitud y luego al teléfono, como si temiera que alguien se lo arrebatara. Caldwell se acercó a él, sin dramatismo. «Tu evidencia ya está duplicada. No estás solo». Daniel asintió, y en ese gesto había alivio, y una rabia contenida que por fin encontraba camino. Pero Harlan, a la distancia, seguía intentando contaminar el ambiente. Gritó hacia Lang, casi suplicando, casi amenazando. «Robert, dime que no vas a dejar que estos...» Se mordió la frase, pero el veneno ya había salido. Lang se giró con los ojos encendidos. «¡Cállate, Travis!» Y luego dijo algo que dejó helada a la calle. «No solo es hoy. Ya hay demasiado. Y tú lo sabes». Harlan se quedó quieto. Por primera vez, el pánico le quitó el aire, porque en esa frase había una confesión indirecta. El departamento había oído rumores antes, había visto señales antes, y de algún modo, había mirado hacia otro lado. La multitud empezó a murmurar con una indignación nueva, más peligrosa. Ya no era solo contra Harlan, era contra el silencio que lo permitió. ¿Cuántas veces? ¿A cuántos? Porque nadie hizo nada. Las preguntas se multiplicaban como chispas en pasto seco. Mateo escuchó ese murmullo y sintió un peso extraño. No era victoria todavía. Era el inicio de algo grande, algo que podía sanar o incendiar. Se incorporó y miró a Caldwell. «Quiero una cosa», dijo Mateo, y su voz fue tan firme que la calle volvió a callar. «Que mis hijos escuchen, hoy, que lo que pasó estuvo mal, de la boca de alguien con autoridad».
Lang parpadeó. Caldwell lo miró, esperando. Y justo cuando Lang iba a responder, un vehículo sin insignias visibles se detuvo al borde de la escena. Bajaron 2 personas con carpetas selladas, sin prisa, como si el tiempo ya les perteneciera. Uno habló, mostrando una credencial. Asuntos internos. Y no venimos solos. Harlan abrió los ojos con terror, porque detrás de ellos venía alguien que él reconocía demasiado bien. El hombre que bajó detrás de asuntos internos caminó despacio, pero cada paso parecía un juicio. Su nombre era Marcus Hale, y no traía la expresión de un burócrata. Traía la mirada de alguien que ya ha visto el daño repetirse demasiado. Cuando Harlan lo vio, su cara se tensó como si hubiera tragado metal. No tiene sentido que él esté aquí, murmuró Harlan, más para sí mismo que para los demás. Hale no respondió a Harlan primero. Miró a la familia, miró a los niños, miró los celulares levantados, y solo entonces, como quien no esquiva la realidad, habló con voz clara. He visto el material preliminar y he leído denuncias anteriores. Sus palabras no eran acusación teatral, eran expediente vivo. Lang dio un paso, intentando mantener control institucional. Agente Hale, Hale lo cortó sin levantar la voz. Jefe Lang, su departamento mantendrá distancia. Desde este momento, la custodia y el proceso quedan bajo coordinación externa. Esa frase cayó como una losa. Era el sistema diciendo, no confiamos en ustedes para juzgarse a sí mismos. Harlan empezó a sudar. Esto es una cacería, un circo, gritó, y su voz se quebró justo donde antes sonaba invencible. Ese tipo se lo buscó. Mateo no se movió. Pero Caldwell sí. Una palabra más sobre la familia y te agrego cargos por intimidación. Harlan apretó los labios, pero sus ojos seguían disparando odio. Hale se acercó a Daniel. ¿Tienes la grabación original? Daniel asintió y, por primera vez, su temor se transformó en propósito. ¿Sí? Y no es lo único. Hale levantó una ceja. Daniel tragó saliva. Tengo otro video, de hace meses. Lo guardé porque pensé que algún día alguien iba a necesitarlo. Un murmullo recorrió la multitud como corriente eléctrica. ¿Otro? ¿De antes? ¿Qué hizo? La calle entera volvió a pegarse a la escena. Daniel abrió una carpeta en su teléfono y mostró un clip corto. No lo reprodujo en voz alta, solo se lo enseñó a Hale. El agente lo miró y su expresión cambió por primera vez. Se endureció, como si acabara de confirmar algo que temía. Esto es suficiente para una suspensión inmediata y una orden de arresto ampliada, dijo Hale, ya sin dudas. Miró a Harlan. Oficial Travis Harlan, su conducta no es un error, es un patrón. La palabra patrón le cayó a Harlan como un disparo invisible. ¡Mentira, mentira!, gritó. Son latinos, se protegen entre ellos. Y al soltar esa frase, la máscara se rompió por completo. El racismo ya no era insinuación. Era confesión. La multitud reaccionó con un «oh» colectivo, como si el aire se rasgara. Una mujer gritó «¡lo dijo!». Otro hombre señaló «ahí está». Y muchos, por primera vez, entendieron que lo que vivían no era solo un abuso, era una ideología. Mateo apretó los dientes, conteniendo una oleada interna. No quería que sus hijos vieran odio en su padre, quería que vieran control. Se agachó otra vez, pegó su frente con la del niño de 7 años y habló muy bajo. «Escúchame, lo que él dice no define quién eres. Lo que tú haces, sí». El niño lo miró, lloroso, y asintió. Y ese gesto pequeño, bajo el cielo nublado, fue más heroico que cualquier arma. Un niño eligiendo creer en su propio valor. Hale se giró hacia Lang. «Necesito su cooperación. Registros, reportes, paradas realizadas por Harlan, quejas archivadas, todo». Lang respiró hondo, atrapado entre proteger la institución o salvar lo que quedaba de ella. Lo tendrá», dijo, y su voz sonó como rendición. Harlan se rió otra vez, pero esta vez la risa era desesperación pura. «¿Saben qué? Yo tengo amigos. Tengo gente arriba». Y en cuanto lo dijo, Hale le respondió con una calma mortal. «Entonces hoy también sabremos quiénes son». Esa frase dejó a todos helados, porque ya no era solo la caída de un hombre, era la posibilidad de que cayera una red entera. Y en ese momento, a lo lejos,
Se escucharon pasos coordinados, muchos pasos, como si un bloque completo estuviera llegando para cerrar el círculo. Los pasos se volvieron un ritmo sobre el asfalto, seco y firme, como un tambor de guerra sin música. La gente se abrió por reflejo, dejando un corredor silencioso. Y entonces aparecieron más hombres, más presencia, más disciplina. No venían corriendo, venían como si el orden ya estuviera escrito. Algunos llevaban carpetas, otros radios, otros miradas que no negociaban. Harlan dejó de hablar. Su garganta se cerró, porque reconoció esa forma de moverse, esa manera de ocupar el espacio sin pedir permiso. Y por primera vez, su arrogancia no encontró aire para inflarse. Hale habló sin teatralidad. Unidad conjunta, confirmación recibida. Luego miró a Caldwell. Quiero cadena de custodia, ahora. Y quiero separar testigos. Caldwell asintió. En segundos, el caos se transformó en procedimiento. A un lado, Daniel fue acompañado por un agente para formalizar su declaración. A otro, varios testigos fueron anotados, nombres, números, horarios. Los teléfonos seguían grabando, pero ahora ya no eran solo pruebas, eran escudos. Lang observó todo con un nudo en el estómago. Cada paso de esa unidad era un mensaje. Esto pudo haberse evitado si alguien hubiera actuado antes. Y en la mirada de algunos ciudadanos había una pregunta que no necesitaba palabras. ¿Por qué tuvo que pasarle a un Navy SEAL para que lo tomaran en serio? Mateo escuchó esa pregunta sin que nadie la dijera. La sintió en la piel. Y ese pensamiento le dolió más que los golpes. Porque él tenía recursos, entrenamiento, respaldo. Pero, ¿y los demás? ¿Cuántas familias habían temblado en silencio sin que nadie viniera? El niño de 7 años miró a los hombres que llegaban y susurró: «Papá, ¿ellos son buenos?». Mateo lo abrazó de lado con firmeza. Son personas haciendo lo correcto, y eso es lo que importa. Harlan, viendo que el círculo se cerraba, cambió de táctica. Su voz se volvió falsa, suplicante. «Marcus, mírame, tú sabes cómo es esto. Un momento, solo un momento». Intentó usar el nombre, crear cercanía, fabricar humanidad donde solo había abuso. Hale lo miró sin odio, sin placer, solo con algo peor para Harlan: indiferencia profesional. Un momento no crea un patrón crea víctimas. La multitud soltó un murmullo bajo, como una ola chocando en piedra. Y entonces, como si el destino decidiera subir el volumen, una mujer apareció entre los curiosos con pasos rápidos, casi desesperados. Tenía la cara tensa, los ojos brillantes. Se detuvo al ver a Harlan esposado y se quedó inmóvil. ¿Es él?, preguntó, con la voz partida. Hale la reconoció al instante. «Señora Elena Marlowe». «Sí, es él». Elena dio un paso al frente como si cada recuerdo la empujara. Su mirada se clavó en Harlan con una mezcla de miedo antiguo y coraje nuevo. «Tú», susurró, «tú eres el que detuvo a mi hijo». Harlan intentó girar el cuerpo para no mirarla, pero las esposas lo traicionaron. «No sé quién es usted», mintió, demasiado rápido. Elena abrió su bolso con manos temblorosas y sacó un papel doblado, gastado de tanto ser apretado. «Aquí está tu nombre», dijo alzándolo. «Y aquí está el reporte donde escribiste que mi hijo resistió, cuando lo único que hizo fue preguntar por qué lo parabas». La multitud se quedó sin aliento. Lang cerró los ojos un segundo, como si sintiera el golpe institucional en la cara. Caldwell miró a Mateo, y Mateo entendió que esto ya no era solo su caso, era un río de casos desembocando en el mismo punto. Hale tomó el papel y lo leyó rápido. Su expresión se volvió de piedra. «Esto», dijo mirando a Harlan, «se suma». Harlan comenzó a respirar agitado. «Eso fue hace años. No me acuerdo. No significa nada». Y su voz se quebró de verdad, porque sabía que hace años era exactamente el problema. Elena dio otro paso, y por primera vez habló fuerte, para que la calle completa escuchara. «Mi hijo todavía se despierta gritando, y tú te reías». Ese silencio que siguió fue insoportable, porque no era un silencio de gente asustada. Era un silencio de gente que ya decidió no perdonar sin justicia. Y Hale, en medio de ese silencio, dijo una frase que cambió el aire. «Vamos a abrir cada reporte suyo, uno por uno». Harlan abrió la boca, pero no salió nada, porque cuando un hombre sabe que lo van a mirar por dentro, ya no hay chiste que lo salve.
Y justo entonces, alguien en la unidad conjunta se acercó a Hale y le susurró una novedad que hizo que él mirara hacia el final de la calle, como si esperara una figura específica. Llegó el que faltaba, el testigo clave. La frase testigo clave cayó como un relámpago silencioso. Todos miraron hacia el final de la calle, donde el cielo gris parecía aún más bajo, como si quisiera presenciarlo también. La multitud se apretó sin darse cuenta. Algunos alzaron más los teléfonos. Otros, por primera vez, guardaron el celular, porque había momentos que se sentían demasiado serios para ser solo contenido. Un vehículo se detuvo con suavidad. Bajó un hombre con paso lento, sosteniéndose como si cargara años en la espalda. Su nombre era Samuel Whitaker. No venía con uniforme, ni con cámaras, ni con discursos. Venía con una mirada que decía: yo he vivido las consecuencias. Harlan lo vio, y el color se le fue de la cara. No, murmuró apenas. Fue la primera palabra sincera que se le escuchó en todo el día. Whitaker se acercó sin mirar a la multitud. No miró a Mateo primero. No miró a Hale. Miró directamente a Harlan, como si estuviera viendo a alguien que le robó algo que no se devuelve. «Te reconocí por tu voz», dijo Whitaker, y su tono era el de alguien que ha tenido demasiado tiempo para pensar en lo mismo. «¿Esa manera de reírte? La misma». Harlan tragó saliva, desesperado por negar. «No sé quién es este tipo». Intentó, pero su voz ya no tenía fuerza. Hale se acercó a Whitaker. «Señor Whitaker, ¿está listo para declarar?» Whitaker asintió, pero sus ojos seguían clavados en Harlan. «Estoy listo desde hace años. Lo que no estaba listo era el sistema». Lang bajó la mirada, como si esa frase le quemara. Whitaker inspiró hondo y con la voz temblándole apenas, soltó la historia como quien abre una herida frente a todos. Hace 2 años, me detuvieron en esta misma zona. Era una parada de rutina. El oficial señaló a Harlan sin titubear. Me sacó del coche, me empujó, me insultó, me llamó basura, me dijo que aprendiera mi lugar. La calle se congeló. El viento incluso parecía haberse detenido. Elena se llevó la mano al pecho. Daniel apretó su teléfono con rabia contenida. Y Mateo, con sus hijos abrazados, sintió que la injusticia ya no era un hecho aislado. Era una sombra que llevaba tiempo creciendo. Whitaker continuó, y cada palabra era más pesada que la anterior. Yo no denuncié, porque mi hermano me dijo que no valía la pena. Porque todos me dijeron, te vas a meter en problemas. Y yo les creí. Se le quebró la voz, hasta que vi hoy a esos niños llorando. Harlan explotó como un animal acorralado. «¡Eso es falso! ¡Están armando esto!», gritó, y su grito sonó como vidrio rompiéndose. «De todo porque este tipo», señaló a Mateo con odio, «tiene conexiones». Mateo levantó la cabeza lentamente, y aquí llegó el primer gran giro, el punto donde el poder empieza a temblar de verdad. Mateo dio un paso al frente, todavía sosteniendo a su hija, y su voz salió baja, cortante, inesperada. «No son mis conexiones las que te están hundiendo», dijo. «Es tu boca, tus manos y tu historial». Harlan intentó reír, pero no pudo. Mateo miró a la multitud y luego a Hale. «Quieren mi declaración formal. La tendrán, pero antes...» Giró hacia Lang, el superior local, y lo miró directo. «Le pedí una cosa, que mis hijos escuchen que esto estuvo mal, de la boca de alguien con autoridad». Lang se quedó rígido. El peso de 100 cámaras, 100 miradas, 100 conciencias lo aplastaba. Abrió la boca, la cerró, y volvió a abrirla como si cada opción le costara el cargo o el alma. Y justo cuando Lang iba a hablar, Harlan soltó una carcajada amarga y venenosa, como un último intento de dominar. ¿Autoridad? La autoridad soy yo. La calle entera se tensó, porque en ese segundo, todos entendieron que Harlan no solo abusaba, creía en su derecho a hacerlo. Y Mateo, con una calma que parecía imposible, respondió con una sola frase que dejó el aire vibrando. «Entonces, hoy vas a aprender lo que es obedecer». La frase de Mateo no fue un grito, fue una orden disfrazada de calma. Y esa calma, extraña e implacable, hizo algo que nadie esperaba. Desarmó el espectáculo. Harlan dejó de sonreír por completo. Sus ojos buscaron burla en el público, pero el público ya no era su cómplice, era su jurado. Lang tragó saliva. Miró a los niños, miró a Mateo,
miró a las cámaras y entendió que si hablaba con tibieza, el mundo lo escucharía igual, como encubrimiento. Se acercó un paso con el peso del uniforme convertido en piedra dentro del pecho. «Esto estuvo mal», dijo al fin, sin adornos. La calle se quedó muda. Lo que hizo el oficial Harlan estuvo mal. No es procedimiento, no es ley, no es decencia. El niño de 7 años apretó la mano de su padre como si esas palabras fueran un chaleco invisible. La niña de 4 dejó de llorar por un segundo, confundida por el tono distinto, por el sonido raro de un adulto reconociendo culpa. Pero Harlan no soportó esa inversión. No soportó que su superior hablara como si él fuera el problema. Y entonces hizo lo que hacen los que están acostumbrados a mandar. Intentó romper la escena con violencia verbal, con provocación, con veneno. «Robert, tú sabes que si me sueltas, esto se arregla», escupió desesperado. «No vas a elegir a un latino sobre los tuyos». El aire se encendió. Esa frase no solo era racismo, era una confesión de cómo funcionaba el silencio. Hoyle levantó la mirada, y por primera vez su voz sonó más alta, no por emoción, sino para que quedara grabado en cada dispositivo presente. «Acaba de admitir el núcleo del problema». Harlan forcejeó, mirando a los agentes como si aún pudiera intimidarlos. «No tienen jurisdicción, no pueden». «Sí podemos», lo cortó Hale, «y hoy lo haremos de la forma correcta». Mateo dio un paso más, sin perder a sus hijos de vista. No buscaba humillar a Harlan, buscaba que el abuso no tuviera salida. Se dirigió a la multitud, pero su voz parecía hablarle a cada persona que alguna vez tragó saliva frente a un uniforme. «Yo entrené para enfrentar enemigos», dijo, y la calle se apretó en silencio. Pero lo más difícil no es eso. Lo más difícil es enseñarles a tus hijos que el miedo no debe gobernar su vida. Elena se secó una lágrima. Daniel apretó los labios como si por fin entendiera que su video era más que un clip. Era una puerta. Whitaker asintió lentamente, como quien escucha una verdad que le habría salvado años. Harlan soltó una risa rota. «¡Qué discurso! ¡Qué lindo!». Intentó escupir desprecio, pero su voz ya sonaba pequeña. «¿Y qué? ¿Me van a encerrar por palabras?». Mateo lo miró con una quietud que dolía. «No», respondió, «por decisiones». Luego señaló el teléfono de Daniel, los papeles de Elena, la presencia de Whitaker, los registros que Hale acababa de pedir. Hoy se juntaron todas. Hale levantó una carpeta y habló a su equipo. «Orden de retención ampliada, traslado inmediato, separación total, y quiero copia de cada parada registrada por este hombre durante los últimos 3 años». Lang abrió los ojos porque eso no era una sanción, era una excavación, era buscar huesos bajo la alfombra. Harlan escuchó 3 años y se quedó helado. Miró alrededor como si el suelo se abriera. Y entonces, con la voz quebrada por primera vez, soltó una frase que no quería soltar. «Si revisan todo, no voy a caer solo». Esa confesión hizo que la multitud murmurara como un mar oscuro. Hale se acercó un paso, muy despacio. «Dime nombres». Harlan apretó los dientes, luchando entre su orgullo y su instinto de sobrevivir. Y justo cuando parecía que iba a hablar, un agente se acercó a Hale con otra noticia, más peligrosa todavía. «Acaban de confirmar que uno de los informes de Harlan coincide con un caso desaparecido». El silencio que cayó fue tan pesado que pareció detener el tiempo. La palabra «desaparecido» cambió el color del aire. Ya no era solo abuso, ya no era solo racismo. Era algo más oscuro, más profundo, como una grieta bajo el asfalto de esa calle famosa de Alabama. Las miradas se endurecieron. Los teléfonos volvieron a elevarse, pero ahora ya no por indignación, sino por miedo a lo que iba a salir. Hale tomó el informe que le ofrecieron. Lo leyó rápido, con el pulso firme de quien sabe que cada línea puede ser una bomba. Luego levantó la vista hacia Harlan. «¿Dónde estuvo usted el día 14 de septiembre?», preguntó. Harlan frunció el ceño, fingiendo confusión. ¿Qué es eso?» «No sé», pero su voz lo traicionó. Demasiado rápida, demasiado alta. El cuerpo habla cuando la boca miente. Hale siguió, sin dejarle espacio. «Este reporte dice que usted detuvo a un hombre, lo trasladó para verificación, y que el sujeto se retiró por sus propios medios. Pero la familia reportó desaparición esa misma noche». Hale dio un paso. «Explíquelo». Harlan tragó saliva. No
No recuerdo. Son muchos reportes. Y intentó reír. No puedo acordarme de cada latino que... Se detuvo. Demasiado tarde. El veneno asomó solo, y la multitud lo sintió como una bofetada. Mateo apretó los puños, pero no explotó. Se obligó a respirar. Miró a sus hijos, y ese simple acto lo devolvió al propósito. No venganza, justicia. Hale, en cambio, clavó la mirada en Harlan como una luz de interrogatorio. Primera contradicción, dijo, y su voz se volvió metódica. Dice que no recuerda, pero en su reporte hay detalles. Hora exacta, calle exacta, supuesta actitud del detenido. Si puede escribir eso, puede recordar lo esencial. Lang se llevó la mano a la nuca. Daniel miró a Elena. Whittaker apretó la mandíbula. Y la calle, como si estuviera en un tribunal al aire libre, empezaba a seguir la lógica como una cuerda tensándose. Hale continuó, sin levantar la voz, pero cada frase era un martillo. Segunda contradicción. Usted afirma verificación, pero no hay registro de radio, no hay cámara corporal adjunta, no hay ingreso a estación, no hay firma de salida, un traslado sin huellas, un hombre sin rastro. Harlan soltó una carcajada nerviosa. ¡Las cámaras fallan! ¡Las radios fallan! Tercera contradicción. Lo cortó Hale, y su tono se volvió aún más frío. Fallan cuando conviene. Curiosamente, en sus reportes las cámaras fallan en más de una ocasión, y aún así, usted siempre termina teniendo razón en el papel. La multitud murmuró, ahora con un horror contenido, porque era como descubrir que el abuso no solo golpeaba, podía borrar. Mateo dio un paso hacia Hale. Si hay un desaparecido, esto ya no es mi historia. Hale lo miró, y por primera vez su expresión mostró una sombra de respeto. Nunca fue solo su historia. Lang tragó saliva. ¿Cuál es el nombre del desaparecido?, preguntó casi en susurro. El agente que sostenía la carpeta respondió: Javier Morales. Elena se llevó la mano a la boca. Daniel abrió los ojos. Whittaker bajó la mirada. Y un hombre del público dijo: yo escuché ese nombre, como si el pasado acabara de tocar la puerta. Harlan, esposado, se puso pálido de verdad. No conozco a ningún Javier Morales. Mintió, pero esta vez la mentira tembló. Hale se inclinó apenas. «Hay algo más», dijo. «El reporte indica que usted llamó a apoyo esa noche, y la llamada fue respondida por otro oficial. Ese registro sí existe». Harlan cerró los ojos un segundo, como si rezara por desaparecer él también. Hale levantó el radio. «Quiero identificar a ese oficial. Ahora». Lang miró a la gente y luego a Harlan, y sus labios se separaron con una pregunta que dolía. «¿Quién respondió esa llamada, Travis?» Harlan apretó los dientes. No respondió, porque lo que acababa de aparecer no era una cuerda, era una red, y el tirón acababa de empezar. El silencio de Harlan no era dignidad, era cálculo. Era el tipo de silencio que intenta ganar segundos cuando ya no hay salida. Pero Hale no le regaló ni uno. Señaló el documento con el dedo, como si estuviera marcando una tumba. «Aquí está», dijo. «Hora 19:42. Patrulla asignada. Identificador de radio y una respuesta confirmada». Hale alzó la vista. «Usted no puede borrar esto». «Nundatum». Harlan tragó saliva. Sus ojos se movían rápido, como buscando una rendija por donde escapar. Y entonces hizo lo que hacen los cobardes cuando ya no pueden negar. Intentó ensuciar a todos los demás. «Está bien», explotó. Respondió el oficial Derek Bowen. Lo dijo como si lanzar otro nombre fuera su última bala. «Pero yo no hice nada, solo seguí órdenes. Así funciona». La calle estalló en un murmullo furioso. Lang se quedó rígido. Caldwell apretó el radio. Hale no mostró sorpresa, solo anotó como quien ya sospechaba. «¿Seguí órdenes?», repitió Hale, y su voz fue un cuchillo limpio. «Usted no es un soldado en una trinchera, usted es un servidor público, y las órdenes ilegales no son excusa, son evidencia». Mateo sintió un frío en el estómago. No por él, por los nombres que faltaban, por las familias invisibles. Miró a sus hijos y pensó en cuántos niños habían hecho esa misma pregunta en voz baja. «¿Papá? ¿Nos van a llevar?». Hale dio otra vuelta de tuerca, y lo hizo con lógica, no con gritos. «Si usted llamó a Vaughn,
Entonces hay dos escenarios. O usted necesitaba respaldo para cubrir algo, o necesitaba ayuda para ejecutar algo. Miró a Harlan. Cualquiera de los dos lo hunde. Harlan se agitó, desesperado. No, yo solo. La voz se le quebró. Y esa grieta, esa primera fisura real, fue como ver una pared que por fin empieza a desmoronarse. Lang levantó el radio con manos tensas. Central, necesito ubicación y disponibilidad del oficial Derek Vaughan. La respuesta tardó un segundo que parecía eterno. Vaughan está fuera de servicio, respondió la central. No contesta. Hale apretó la mandíbula. Claro que no. Y entonces, como si el destino se burlara de los que se creían intocables, Daniel levantó la mano con el teléfono. Su voz salió temblorosa, pero firme. Yo creo que lo conozco, dijo. Vaughan. Lo vi con Harlan una vez, en un estacionamiento. Estaban hablando con un hombre. No parecía una charla normal. Hale se giró. ¿Tienes video? Daniel dudó, como si el miedo quisiera morderle otra vez. Luego asintió. No es claro, pero se ve. Yo lo guardé, por si acaso. Hale respiró hondo. Muéstramelo. Daniel reprodujo un fragmento corto. No se oían palabras, pero se veían gestos. Un intercambio rápido, un empujón, un hombre que desaparecía detrás de un vehículo. Un detalle mínimo, pero real. Un ladrillo más sacado del muro. Esto, dijo Hale, es un inicio. Harlan gritó como un animal en una jaula. Eso no prueba nada. ¡Nada! Mateo lo miró y, con una serenidad que parecía imposible, respondió con una metáfora simple, dolorosa y verdadera. Una mentira es como una pared pintada. Aguanta, hasta que alguien raspa la primera capa. Y hoy, ya la rasparon. La calle quedó muda, porque todos sentían lo mismo. Algo enorme estaba debajo. Hale se dirigió a Lang, a Caldwell y a su equipo. Voy a pedir orden de registro inmediata para el domicilio de Vogt y para el casillero de Harlan. También quiero revisar vehículos asignados, rutas, GPS, todo. Lang tragó saliva. Eso va a explotar. Ya explotó, respondió Hale. Y luego miró a Mateo. Y empezó con 2 niños llorando. Mateo apretó a su hija contra el pecho. El niño de 7 años levantó la cara, más firme que antes. Papá, ¿hiciste algo malo? Mateo lo miró con una ternura que dolía. No, hijo, pero hoy vamos a asegurarnos de que los que sí lo hicieron no vuelvan a tocar a nadie. Y justo cuando esa promesa quedaba suspendida, el radio de Hale sonó con una actualización que cortó el aire como una hoja. Agente Hale, tenemos coincidencia. Hay un audio, una grabación antigua, y la voz de Harlan está en ella. Harlan se quedó helado, como si el pasado hubiera vuelto a Barabusto a hablar. El mundo pareció inclinarse un grado. Una grabación antigua no era una sospecha, era un fantasma con dientes. Hale llevó el radio cerca del oído, y su mirada se clavó en el vacío como si ya pudiera escuchar el eco antes de que sonara. ¿De dónde salió?, preguntó. La voz del otro lado respondió. Archivo de emergencias. Caso Morales. Un vecino llamó al 911 esa noche. Dijo que escuchó gritos y dejó el teléfono grabando sin querer. El audio quedó guardado. Nunca se cruzó con el reporte de Harlan hasta ahora. La multitud no entendía todos los términos, pero entendía lo esencial. Alguien guardó una prueba y el sistema no la miró. Lang tragó saliva, sintiendo el peso de años como una piedra en el pecho. Harlan, esposado, dio un paso atrás por reflejo, como si pudiera alejarse del sonido. No, eso es una trampa. Su voz salió tan baja que parecía un rezo. Hale hizo una seña. Un agente abrió una tablet y subió el volumen apenas lo justo para que Hale y Caldwell escucharan primero. Pero el silencio alrededor era tan absoluto que la calle entera alcanzó a percibir fragmentos. Un golpe sordo, un jadeo, un llanto ahogado y luego una risa corta, cruel, reconocible. Harlan cerró los ojos, porque esa risa era suya. Y entonces el audio soltó una frase, rota por interferencia, pero clara como un cuchillo. Si hablas, nadie te va a creer. Elena se llevó la mano a la boca. Daniel se quedó petrificado. Whittaker apretó los puños. Lang miró a Harlan como si lo viera por primera vez sin uniforme, sin compañero, sin excusas. «Apaga eso», susurró Harlan y su voz temblaba.
Era la primera vez que pedía algo sin arrogancia. Era miedo puro. Hale no lo apagó. Miró a Caldwell y habló con un tono que ya no era investigación común. Era cacería legal. Esto cambia todo. Esto ya no es abuso. Esto es coacción, posible secuestro, posible encubrimiento. Mateo sintió una presión en el pecho, como si el aire se hiciera más pesado. No quería que sus hijos escucharan más. Se giró y los apartó, cubriéndoles los oídos con la mano y con su propio cuerpo, como si pudiera bloquear el mundo. Pero el niño de 7 años alcanzó a entender una palabra: nadie te va a creer. Y esa frase le dejó una sombra en los ojos. «Papá», susurró. «¿Él hace que la gente desaparezca?» Mateo lo miró con dolor, buscando una verdad que no lo rompiera. «No sé qué hizo», dijo, honesto, «pero sé algo. Hoy ya no podrá esconderlo». Harlan explotó, pero ya no con autoridad, con desesperación. «Eso no prueba que yo…», gritó, y su voz se quebró en un chillido. «Yo estaba trabajando». Hale lo miró fijo. «Tu trabajo no incluye amenazar a un ciudadano grabado por una llamada al 911. Lang, con el rostro pálido, dio un paso hacia Hale. «Esa grabación, ¿por qué nunca se revisó?» Su pregunta era una confesión. «Fallamos». Hale no lo suavizó. «Porque alguien cerró el caso con un reporte limpio». Miró a Harlan. «Y porque durante años, el papel valió más que la gente». La multitud se agitó con una indignación nueva, más profunda. Ya no era qué le hizo a Mateo, era qué le hizo a todos. Y entonces llegó el golpe que hizo que incluso Harlan dejara de gritar. Hale giró la tablet hacia él y le mostró el nombre del archivo, el número del caso, la fecha, el sello oficial. «Tu firma está asociada». Harlan se quedó sin aire. Sus ojos se movían, frenéticos, buscando negar lo que ya era matemático. Pero Hale aún no había soltado el verdadero filo. «Hay más», dijo. «En el audio se escucha otra voz, y coincide con el perfil vocal de Derek Bond». Lang cerró los ojos un segundo. Caldwell apretó la mandíbula. La calle entera sintió que un monstruo tenía 2 cabezas. Harlan susurró, roto: «Si él cae, me hunde a mí». Y Hale respondió frío como una sentencia: «Si tú caes, tal vez aparezca alguien que lleva años esperando justicia». En ese instante, una mujer al fondo gritó un nombre, como si el audio le hubiera abierto la memoria a golpe de dolor. «Javier». Y el sonido de ese nombre en la calle fue como una puerta abriéndose en la oscuridad. El grito de «Javier» no vino de un espectador cualquiera. Vino de una mujer que avanzó tambaleándose, como si cada paso le arrancara años de duelo del pecho. Su nombre era Rosa Morales. Tenía los ojos enrojecidos, no solo por lágrimas recientes, sino por lágrimas guardadas. Cuando vio el nombre en la pantalla, se llevó ambas manos a la cara y soltó un sollozo que no era llanto, era supervivencia. «Ese es mi hijo», dijo, y su voz se rompió en 1000 pedazos. «Ese número, esa fecha, ese es mi hijo». La calle quedó inmóvil. Nadie se movía, nadie respiraba fuerte. Era como si todos entendieran, al mismo tiempo, que habían pasado de un abuso filmado a una herida social abierta. Hale se acercó a Rosa con cuidado. «Señora Morales, necesito que me confirme. Javier desapareció esa noche». Rosa asintió frenéticamente. «Salió del trabajo, me llamó, dijo que lo habían parado. Me dijo, mamá es un policía, pero está raro». Y después no volvió. Su voz se quebró, y la palabra «volvió» se quedó flotando como un cuchillo sin caer. Harlan escuchaba con los ojos desorbitados. Intentó hablar, pero no le salía. Su lengua parecía pegada al paladar. Cuando finalmente pudo, lo único que salió fue una mentira triste. Yo no la conozco». Rosa lo miró con una rabia que nacía del amor más puro. «No, claro que no», escupió entre lágrimas. «Para ti mi hijo era un número, una cara, un nadie». Mateo sintió que el estómago se le encogía. Miró a Rosa y luego a sus hijos, y entendió algo que lo atravesó. Hoy, por casualidad o destino, su familia había tenido respaldo, pero Rosa había cargado sola. El niño de 7 años, sin soltar a su padre, miró a Rosa con ojos grandes y susurró: «Señora, lo siento». Y ese perdón inocente hizo que Rosa se llevara la mano al corazón, como si por un segundo su dolor encontrara un lugar donde descansar. Hale se enderezó. Su tono cambió.
Ya no era investigación, era determinación. Señora Morales, su testimonio queda registrado. Y esta vez no se archiva. Harlan explotó, quebrado por el miedo. «No pueden acusarme de eso. Eso es una locura», gritó, y su voz sonó como un hombre ahogándose. Caldwell se acercó, firme. «Tranquilo, cada palabra suya puede usarse». «No me importa», chilló Harlan, y entonces soltó la frase que confirmó lo que todos temían. «Vaughn fue quien...» Se detuvo. Se mordió la lengua demasiado tarde. La calle entera sintió el vacío después de ese «fue quien...» como un precipicio. Hale se inclinó, rápido. «Termina la frase». Harlan tembló. Miró a Lang, buscando salvación. Miró a la multitud, buscando odio compartido. No encontró nada, solo cámaras, solo rostros, solo una madre mirando como si le arrancaran el alma por segunda vez. Y entonces Harlan habló, arrastrando la verdad como una cadena. «Vaughn fue quien se lo llevó. Yo solo cubrí el reporte». Se le quebró la voz. Yo pensé que era una lección, que nadie preguntaría». Rosa soltó un grito que no era humano. Se dobló de dolor. 2 personas del público la sostuvieron. Daniel lloraba sin darse cuenta. Whitaker apretaba los ojos como si quisiera borrar lo que estaba oyendo. Lang se quedó pálido, porque esa confesión no solo destruía a Harlan, destruía a la institución que lo dejó existir. Hale se giró hacia su equipo. «Activar orden urgente. Localización de Vaughn. Registro inmediato. Equipo de búsqueda». Luego miró a Harlan con una frialdad absoluta. «Acabas de abrir una tumba. ¿Y ahora? ¿Vas a ayudar a cerrarla con justicia?» Harlan, derrotado, susurró. «Si hablo, me matan». Hale respondió sin pestañear. «Si callas, ya mataste». Y en ese instante, el radio de un agente sonó con una actualización que encendió una chispa imposible en medio del horror. «Tenemos ubicación. Vaughn está en camino. Hacia aquí». La calle entera contuvo el aliento, porque la verdad no solo estaba en papeles. Venía rodando hacia ellos, a toda velocidad. La noticia cayó como una piedra en agua quieta. Vaughn venía hacia aquí. Nadie supo si era por ignorancia, por arrogancia, o porque alguien lo había llamado creyendo que todavía podían apagar el incendio. Lo único claro era que el destino, ese juez sin toga, estaba a punto de sentarse en primera fila. Hale levantó la mano y todo se movió sin ruido. Agentes distribuyéndose, un perímetro cerrándose, radios susurrando códigos. Caldwell hizo una seña a 2 hombres para proteger a la familia y alejar a los niños del centro. Mateo obedeció sin discutir. Abrazó a su hijo y cargó a su hija, llevándolos hacia un lado más seguro, pero sin perder de vista a Rosa, que temblaba sostenida por desconocidos que, por primera vez, se comportaban como comunidad. Lang tragó saliva. «Si Vaughn llega armado, se desarma», respondió Hale, seco. «Si llega a negociar, se documenta. Si llega a huir, se cae». Harlan, esposado, empezó a hiperventilar. «Él no va a venir a entregarse», murmuró, como si confesara un secreto del infierno. «Él viene a callarme». Esa frase le heló la sangre a varios, porque en su desesperación, Harlan acababa de admitir que no temía a la justicia, temía a su propio círculo. La multitud, aún con miedo, no se dispersó. Al contrario, se quedó, como si cada persona sintiera que irse sería volver a la vieja vida, esa donde los abusos pasan y nadie mira. Daniel apretó su teléfono como si fuera un rosario moderno. Elena, con los ojos clavados en la escena, murmuró: «Que hoy sí cambie». Whitaker cerró los puños y respiró hondo. Y Rosa, con la voz rota, susurró el nombre de su hijo como si lo llamara desde un lugar sin paredes. «Javier». Entonces, se escuchó un motor acercándose, más rápido de lo normal, cortando la calle con urgencia. Las cabezas giraron al unísono. Un vehículo dobló la esquina con un frenazo seco, como si quisiera imponer miedo. Pero la respuesta fue la contraria. El perímetro lo tragó. «Manos visibles», ordenó Hale, firme sin gritar. El vehículo se detuvo. Por un segundo, nadie bajó. Ese segundo fue eterno. El cielo gris parecía colgar justo encima de todos, como un techo pesado a punto de caer. La puerta se abrió.
y bajó Derek Vaughan. Su mirada recorrió la escena y se clavó en Harlan esposado. Luego miró a Hale, miró a los celulares, miró a la multitud y finalmente miró a Rosa, como si acabara de reconocer el único rostro que nunca quiso volver a ver. ¿Qué circo es este?, dijo, intentando sonar dueño del aire. Hale dio un paso al frente. El fin del circo, acérquese despacio. Vaughan sonrió apenas, una sonrisa dura, calculada. No tengo por qué obedecer a extraños. Entonces obedezca a la evidencia, respondió Hale, levantando la tablet, o a las esposas que ya están listas. Vaughan dio un paso, y de pronto se detuvo. Miró a Harlan y habló como si la multitud no existiera. ¿Hablaste? Harlan tembló. No respondió, y ese silencio fue una respuesta más fuerte que un grito. Vaughan apretó la mandíbula. Su mano se movió, apenas hacia su cintura por reflejo, y en ese instante, decenas de voces firmes sonaron como una sola. ¡No lo haga! El tiempo se estiró. El niño de 7 años, desde la distancia, apretó la mano de Mateo con fuerza. Rosa dejó de respirar, y Vaughan, con la mirada fría, entendió que esta vez no estaba en una esquina oscura. Estaba en una calle famosa, de día, con el cielo nublado y un país entero a punto de verlo. La mano de Vaughan quedó suspendida un segundo en el aire, como si el pasado intentara repetir su truco. Pero esta vez no había sombras para esconderse, ni silencio para cubrirlo. Había cámaras, había testigos, había una madre que ya no tenía nada que perder. «¡Derek!», gritó Rosa, y su voz atravesó la calle como un disparo de dolor. «¿Dónde está mi hijo?». Vaughan parpadeó, y por un instante su máscara se resquebrajó. No por compasión, sino por sorpresa. No esperaba que ella estuviera ahí. No esperaba que el nombre Javier estuviera flotando sobre su cabeza como una condena. «No sé de qué habla», dijo, rápido, automático, la misma frase que había salvado a Harlan tantas veces. Hale levantó la tablet. «Tenemos audio, tenemos reportes, tenemos confesión parcial y tenemos un patrón que coincide con usted». Dio un paso más. «No me haga repetir la orden». Vaughan soltó una risa corta, despreciativa, como quien intenta aferrarse a su viejo poder. «¿Confesión? ¿De quién? ¿De Travis?». Miró a Harlan con asco. Ese siempre fue débil. Harlan tembló. Y entonces, sin que nadie lo esperara, hizo algo que cambió el clima por completo. Levantó la cabeza y habló. No para salvar a Rosa, no para salvar a Mateo. Para salvarse a sí mismo, sí, pero aún así, habló. «¡Fue él!», gritó Harlan, y su voz salió rota. «¡Fue Vaughan! ¡Yo lo vi! ¡Yo!». Vaughan giró con furia. «¡Cállate!», rugió, y dio un paso agresivo hacia Harlan. En ese mismo instante, Caldwell y 2 agentes se movieron como un resorte. Se interpusieron. Vaughan se detuvo, respirando fuerte, y la calle entera vio lo que antes solo sentían. Un hombre acostumbrado a intimidar, incapaz de controlar su instinto. Hale no lo dejó respirar tranquilo. «Última advertencia. Manos arriba. Aléjese del arma». Vaughan miró alrededor. Vio a Lang con la cara blanca. Vio a los agentes de asuntos internos. Vio a los soldados con postura firme. Vio a la multitud grabando. Y entonces vio algo que lo descolocó más que todo. Vio al niño de 7 años mirándolo sin parpadear, con miedo, pero también con una pregunta en los ojos. Esa mirada infantil era una sentencia moral. Vaughan levantó las manos, lentamente, como si la calle lo obligara. Pero mientras lo hacía, escupió una frase hacia Rosa con crueldad. Hay cosas que pasan cuando uno no sabe quedarse en su lugar. Rosa dio un paso, temblando de rabia. «Mi hijo no tenía lugar para ti. Mi hijo tenía vida». Se le quebró la voz. «Y tú se la quitaste». Vaughan apretó los labios y por primera vez el miedo le tocó la nuca. Hale aprovechó ese instante y ordenó: «Detención. Ahora». Los agentes avanzaron. Vaughan intentó girar, pero ya era tarde. Lo sujetaron. Las esposas brillaron bajo la luz gris, y el clic fue distinto al de Harlan. Este clic sonó como un símbolo, como destino, y justo cuando lo esposaban, Vaughan soltó, entre dientes, una confesión involuntaria, una palabra que escapó por orgullo y desprecio. Ese Morales debió aprender. La calle se congeló. Rosa se dobló de dolor. Daniel empezó a llorar abiertamente. Whittaker apretó la mandíbula hasta doler.
Y Mateo, con los ojos clavados en Vaughan, sintió que una verdad horrible se había vuelto audible. Hale se acercó a Vaughan con la calma de quien ya tiene la llave. ¿Dónde está Javier Morales? Vaughan sonrió, pero su sonrisa era pura oscuridad. Si lo encuentran, ya no podrán deshacer lo que hicieron. Hale no respondió con rabia. Respondió con la frase más temible para un culpable. Entonces lo encontraremos, y el mundo lo verá. En ese instante, otro agente recibió una llamada. Miró a Hale con los ojos abiertos y dijo lo que nadie esperaba, lo que parecía imposible, lo que hizo que el corazón de Rosa se detuviera por un segundo. Tenemos una pista reciente. Alguien vio a un hombre que coincide con Javier hace menos de 48 horas. El aire se llenó de electricidad, porque eso significaba una sola cosa. Tal vez Javier no era solo un nombre en un archivo. La palabra reciente encendió una esperanza tan peligrosa que dolía. Rosa levantó la cabeza como si el mundo le hubiera devuelto un latido. ¿Qué dijo?, susurró, con una voz que parecía sostenerse de un hilo. Nadie se atrevía a prometerle nada, porque prometerle sería cruel, pero callar también lo era. Hale tomó el teléfono del agente y escuchó. Sus ojos se movían rápido, absorbiendo detalles: un barrio, un almacén, un hombre con mirada perdida, una cicatriz que coincidía. Cerró los ojos un segundo y luego habló con su equipo como quien despliega un mapa de guerra, pero una guerra por justicia. Equipo de búsqueda ahora, protocolos de rescate y quiero ambulancia en ruta. Luego miró a Rosa. No le dio esperanza falsa, pero tampoco le robó la real. Hay una posibilidad, vamos a seguirla. Mateo sintió que la calle entera se había convertido en algo más grande que un operativo. Era un espejo social, un lugar donde las palabras latino, sospechoso y nadie te va a creer estaban siendo desmanteladas a plena luz del día. Miró a la multitud y habló, no como Navy SEAL, sino como padre, como ciudadano, como voz de muchos. Esto no es solo por mí, dijo, ni siquiera solo por Javier. Esto es por cada persona que se tragó el miedo y se convenció de que denunciar no sirve. Por cada madre que esperó una llamada que no llegó. Por cada niño que aprendió a bajar la cabeza. La calle lo escuchó como si cada frase fuera una piedra cayendo en el silencio. Un hombre del público murmuró, yo me callé una vez. Una mujer respondió, yo también. Y esas confesiones pequeñas eran como luces encendiéndose en ventanas oscuras. Lang, con el rostro rígido, se acercó a Mateo. No sé si puedo reparar lo que mi departamento permitió, dijo, y por primera vez sonó humano. Pero puedo empezar por no esconderlo. Mateo lo miró y no lo perdonó, pero tampoco lo humilló. Empiece por escuchar y por actuar aunque duela. Vaughan, esposado, escuchó eso y soltó una risa amarga. Hablan como si la verdad fuera limpia. Miró a Hale. ¿Saben cuántos casos se pierden sin que nadie pregunte? ¿Saben cuántos reportes se acomodan? Su tono se volvió venenoso. Yo no inventé el sistema, solo aprendí a usarlo. La multitud reaccionó con indignación, porque esa frase no era defensa, era denuncia involuntaria. Era el monstruo confesando que la jaula fue construida por muchos. Hale se inclinó hacia Vaughan. Acabas de admitir manipulación sistemática. Admito que ustedes lo permiten, respondió Vaughan, y ese intercambio dejó un frío en el ambiente. No era un mal policía aislado, era una cultura. Mateo apretó a su hijo contra el costado. ¿Ves?, le susurró. El miedo se alimenta del silencio, pero el silencio se rompe. El niño lo miró, con ojos rojos, y asintió. Y ese asentimiento era un símbolo. Una nueva generación aprendiendo que la dignidad no se pide, se sostiene. Hale levantó el radio. Unidad de búsqueda, informen. Una voz respondió al instante. En ruta, 5 minutos. 5 minutos parecían una eternidad. Rosa caminaba en círculos pequeños, como un animal herido que no encuentra dónde apoyar el dolor. Elena la sostuvo del brazo. Daniel se quedó cerca, como si su presencia fuera una forma de decir, ya no estás sola. Whitaker respiraba hondo, repitiéndose que esta vez la historia no terminaría en archivo. Mateo miró al cielo nublado y pensó que a veces la justicia llega como una tormenta. Tarda, se acumula y cuando cae, arrastra todo lo que estaba suelto. Y entonces el radio sonó de nuevo.
con una frase que hizo que todos se quedaran tiesos. Tenemos visual. Posible Javier. Está vivo, pero no está solo. El aire se partió, porque no está solo. Podía significar rescate o amenaza. La frase «está vivo» fue como agua en garganta seca, pero no está solo. Fue la piedra en el estómago. Hale cerró los ojos un instante, como quien calcula el riesgo sin permitirse emoción. Luego habló al radio con voz firme, quirúrgica. «Mantengan distancia, no comprometan al objetivo, identifiquen al acompañante». La respuesta tardó un segundo, y ese segundo se sintió como un año. Rosa temblaba. Sus manos se abrían y cerraban. Mateo apretó la mandíbula tratando de mantener a sus hijos lejos de la tensión, pero la tensión ya estaba en el aire como electricidad. «Acompañante masculino», dijo la voz. Parece ser un civil. Lo está guiando. Javier camina lento. Se ve desorientado. Rosa soltó un gemido y se llevó ambas manos al pecho. «¡Mi niño!», susurró. Y la multitud entera entendió algo que ninguna estadística puede explicar. Que una madre no necesita pruebas para sentir el dolor. Lo siente como si le arrancaran la piel. Hale miró a Vaughn, esposado. «Si Javier está vivo, tú vas a hablar ahora». Vaughan sonrió con desprecio, pero en su mirada había un destello de preocupación. «No van a llegar a tiempo», murmuró. Mateo lo escuchó y dio un paso hacia él, pero Caldwell lo detuvo con una mano firme, respetuosa. Mateo respiró hondo y habló, no con amenaza, sino con una verdad que pesaba más que un puño. «Hay algo que ustedes nunca entendieron», dijo mirando a Vaughan y a Harlan. «Nosotros no desaparecemos. Nos empujan al borde y aún así volvemos. Porque tenemos familia, porque tenemos nombre, porque tenemos memoria». Esa frase hizo que varios testigos se limpiaran las lágrimas. Un hombre del público levantó el celular con manos temblorosas y dijo, «Esto tiene que salir». Una mujer respondió, «Que el mundo lo vea». Y esa unión espontánea era exactamente lo que el abuso siempre quiso evitar. Lang se acercó a Hale con voz baja. «Si Javier aparece vivo, todo lo que ocultamos se va a venir abajo». Hale lo miró sin compasión. «Mejor que se caiga lo que tenga que caerse». Elena apretó el papel de su denuncia vieja como si por fin pesara. Daniel miró a Rosa y sin conocerla le dijo, «No va a estar sola, se lo juro». Y esa frase sencilla, de un extraño, fue un puente. Entonces el radio volvió a sonar, ahora con urgencia real. Contacto visual confirmado. El civil se identifica como Noah Bennett. Dice que encontró a Javier cerca del almacén. Javier está lastimado, confuso, pero vivo. Rosa se derrumbó de rodillas, llorando, riendo y temblando al mismo tiempo. 2 personas la abrazaron. La calle entera exhaló por primera vez en varios minutos, como si el aire hubiera estado preso. Pero Vaughan soltó una risa baja. «¿Vivo?», murmuró. «Eso no significa libre». Hale lo miró. «¿Qué significa eso?». Vaughan apretó los labios, disfrutando el veneno. «Significa que hay lugares donde la gente vive, pero no existe». Mateo sintió un escalofrío. No por miedo a Vaughan, sino por lo que insinuaba. Documentos falsos, identidades rotas, vidas borradas sin muerte. Hale habló al radio. «Protejan a Javier. Aíslen a Bennett. Quiero testimonios. Y quiero un médico allí». La respuesta fue inmediata. «Entendido. En 3 minutos llegan a punto de extracción». 3 minutos. Otra eternidad. Mateo miró a sus hijos y les habló con una suavidad que contrastaba con todo. «Vamos a respirar juntos. 1, 2 y 3». Los niños lo siguieron, temblando, pero siguiéndolo. Y en esa respiración compartida había una lección. Incluso en el caos, la dignidad se puede enseñar. De pronto, la multitud vio algo que se acercaba por el final de la calle. Vehículos médicos, luces sin sirena, una coordinación que parecía coreografía. La esperanza caminaba sobre ruedas. Y justo cuando esa esperanza empezaba a sentirse real, Hale recibió un mensaje en su teléfono. Lo leyó y su rostro cambió. «Tenemos un problema mayor», dijo en voz baja. Caldwell lo miró. «¿Qué?». Hale levantó la mirada hacia Harlan y Vaughan y soltó la frase como una bomba. Alguien dentro del sistema ya intentó bloquear la extracción. El aire se congeló otra vez. La idea de que alguien dentro intentara bloquear el rescate
Fue como descubrir una mano invisible apretando el cuello de la verdad. La calle, que por un momento había respirado, volvió a tensarse. Hale miró su pantalla otra vez, como si quisiera comprobar que no era real, pero lo era. Era un mensaje frío, administrativo disfrazado de trámite. Retengan, verifiquen, no procedan sin autorización. La burocracia como arma. ¿Quién envió eso?, preguntó Caldwell, bajo. Hale no respondió de inmediato. Sus ojos se movieron por nombres, códigos, firmas digitales, y luego dijo algo que hizo que hasta Lang sintiera un golpe en el pecho. Sale de una cadena interna, de este condado. Lang palideció. No, no puede ser. Sí puede, respondió Hale. Por eso estamos aquí. El murmullo del público se apagó. Se instaló un silencio pesado, como si todos supieran que el verdadero enemigo no siempre apunta con una pistola. A veces firma correos. Rosa, aún sostenida por 2 personas, levantó la cabeza con la cara empapada. ¿Van a quitármelo otra vez?, susurró. Esa frase partió a varios por dentro. Mateo apretó la mano de su hijo. Su hijo apretó de vuelta. El niño de 7 años no entendía protocolos ni cadenas internas, pero entendía la emoción, peligro. Y la niña de 4, cansada de llorar, se quedó quieta, mirando como si el mundo fuera un lugar demasiado grande para ser seguro. Hale levantó el radio y su voz salió firme, pero con un filo nuevo. Unidad de extracción, ignoren bloqueo. Procedan bajo jurisdicción federal. Repetir, procedan. Hubo un segundo de silencio al otro lado, como si la gente allá también estuviera midiendo el tamaño del monstruo. Luego llegó la respuesta. Recibido, pero tenemos presencia local en el perímetro. Patrullas. Están intentando tomar control. Lang cerró los ojos. Era su casa ardiendo. Caldwell soltó aire por la nariz. Controlado. ¿Están protegiendo a Vaughn? Hale miró a Harlan y Vaughn. Están protegiendo algo más grande. Vaughan sonrió, satisfecho, como si el sistema le guiñara un ojo. Harlan, en cambio, temblaba, porque esa intervención significaba que su confesión no solo lo condenaba, lo convertía en traidor para los suyos. «Te lo dije», murmuró Vaughn, casi feliz. Aquí nadie cae solo. La multitud no sabía todos los detalles, pero sí sintió la amenaza. Un hombre gritó, «No dejen que lo tapen». Una mujer respondió, «Estamos grabando». Y de pronto, esa frase se convirtió en un escudo colectivo. Estamos grabando. Como si el mundo entero pudiera convertirse en testigo para impedir el borrado. Hale se giró hacia Lang. «Necesito que haga algo, jefe. Ahora, si esas patrullas interfieren, será encubrimiento en vivo». Lang tragó saliva. Miró a la multitud. Miró a Mateo. Miró a Rosa. Y en su rostro se vio la lucha. Proteger la insignia o proteger la vida. Entonces Lang tomó el radio y con voz temblorosa pero decidida dijo, «Todas las unidades locales, retírense. Repito, retírense. Esto queda bajo jurisdicción externa. Cualquier interferencia será reportada». La calle quedó en silencio, porque ese fue el primer acto real de un superior eligiendo la verdad sobre la costumbre. Y aún así, el silencio no traía paz, traía espera, una espera insoportable. Rosa no dejaba de repetir Javier, como si el nombre fuera una cuerda que lo mantenía atado al mundo. Daniel miraba el teléfono como si pudiera ver el rescate a través de la pantalla. Whitaker apretaba los dientes, como si el pasado quisiera volver a morder. Hale miró su reloj. Luego miró el cielo nublado. Luego habló en voz baja, casi para sí. «Que no lleguemos tarde, por culpa de un sello». Y en ese momento, el radio chisporroteó con un sonido extraño, como interferencia, y una voz cortada dijo algo que heló a todos. «Extracción comprometida. Hay un arma. Y alguien está corriendo». El silencio se volvió insoportable, como si el mundo estuviera a punto de romperse. Nadie respiró, ni la multitud, ni los agentes, ni los soldados. Fue un silencio tan espeso que parecía que el cielo nublado había bajado a aplastar la calle. Hale apretó el radio con fuerza. «Repita, ¿quién corre? ¿Quién tiene el arma?». Su voz salió firme, pero el filo del miedo se coló por debajo. La respuesta llegó entre estática. «No identificado. Posible oficial local. Intenta acercarse a Javier». Bennett grita, «Javier, Javier se está cayendo». Rosa lanzó un grito ahogado y se llevó las manos a la cara.
Mateo sintió que el cuerpo se le tensaba como cuerda lista para romper. Caldwell lo miró y, sin decirlo, le pidió que no se moviera. Pero Mateo ya no era solo un padre. Era un hombre entrenado para momentos donde cada segundo decide vidas. Hale levantó la mano y ordenó: «Equipo, vamos». Caldwell ya estaba moviéndose. Los soldados se replegaron con una precisión que cortaba el aire. Lang, pálido, intentó hablar, pero las palabras se le quedaron atascadas, porque entendió que su orden pudo haber llegado tarde. La multitud vio cómo los vehículos se activaban, cómo los radios se encendían, cómo el operativo se lanzaba como una ola hacia el punto de extracción. Y entonces pasó algo que nadie esperaba en esa calle famosa. Varios ciudadanos comenzaron a gritar direcciones, a señalar rutas, a decir «por ahí», como si la comunidad entera quisiera empujar a la justicia con sus manos. «Tomen la avenida, la de la esquina», gritó un hombre. «Hay un atajo por el estacionamiento», dijo una mujer. Esa ayuda espontánea, ese instinto colectivo, fue como una respuesta a años de silencio. Hoy no nos quedamos mirando, pero el silencio volvió cuando el radio habló otra vez. Esta vez, la voz sonaba diferente. No era informe, era urgencia humana. «Alto, baje el arma». Se escuchó un forcejeo, un grito, y luego, un golpe seco. Rosa se dobló. Elena la sostuvo. Daniel quedó paralizado. Whittaker apretó los ojos como si rezara sin religión. Mateo apretó a sus hijos contra él. Su hijo preguntó con un hilo de voz: «¿Papá, va a morir alguien?». Mateo cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, su voz salió lenta, controlada, como un ancla. «No, vamos a hacer que vivan, todos los que puedan vivir». Hale miró a Vaughn, esposado, con una furia fría. «Si esto termina mal, tu vida se acaba en este mismo minuto». Vaughn sonrió, pero ya no era seguridad, era nervio, porque incluso él entendía que las cosas se estaban saliendo del molde. Harlan, temblando, susurró: «No era parte del plan». Hale lo miró. «¿Plan?». Harlan tragó saliva y esa sola palabra lo condenó todavía más. Entonces, el radio soltó la frase que partió el mundo en dos. «¡Lo tenemos! Javier está con nosotros. Está herido, pero está respirando». El aire volvió a entrar en los pulmones de la calle como si todos hubieran estado bajo el agua. Rosa cayó de rodillas, llorando, riéndose, temblando. La multitud estalló en un murmullo de alivio, casi un llanto colectivo. Pero el alivio duró un segundo, porque la voz continuó, más baja, más grave. El hombre armado era un oficial local. Intentó intervenir, está detenido y... «Hay una lista». Hale se quedó inmóvil. «¿Qué lista?». La respuesta llegó como un cuchillo lento. «Una lista de nombres. En un cuaderno, nombres de detenidos y marcas al lado. Incluye a Javier, incluye a otros». La calle quedó muda otra vez, porque el rescate no era el final. Era la puerta a un horror más grande y a una justicia que ya no podía detenerse. La palabra lista no era papel, era un cementerio en forma de tinta. Hale cerró los ojos un instante y luego habló con una calma que daba miedo. La calma de quien entiende que lo que viene va a sacudir todo. «Traigan el cuaderno, aseguren cadena de custodia. Nadie toca nada sin registro». Caldwell ya estaba en movimiento, coordinando, mientras Lang se quedaba rígido, como si el uniforme se le hubiera vuelto un saco de plomo. La multitud no gritó, no hubo euforia, hubo algo más fuerte, un silencio cargado de dignidad, como si todos supieran que el rescate de Javier era milagro, pero también denuncia viva. Y entonces, entre el sonido de radios y motores, apareció el convoy. Una ambulancia avanzó despacio, sin sirena, como si el respeto fuera el único sonido permitido. Detrás, vehículos escolta. Los curiosos se abrieron formando un pasillo humano. Nadie empujó, nadie invadió. Era una procesión, no por muerte, por retorno. La puerta trasera se abrió, y allí estaba Javier. No caminaba solo. Lo bajaron con cuidado. Su mirada estaba perdida, como si el mundo le hubiera sido arrancado y devuelto incompleto. Pero respiraba. Y ese simple hecho era suficiente para quebrar la lógica cruel de Vaughn. Rosa dio un paso, luego otro, y sus piernas parecían no sostenerla. «Javier», susurró, con una voz que llevaba años atrapada. El nombre salió como una oración. Un agente intentó detenerla por procedimiento,
pero Hale levantó la mano. «Déjenla». Rosa se acercó hasta quedar a centímetros. Javier parpadeó, confundido, y luego su mirada se clavó en ella como si una luz se encendiera desde el fondo de la oscuridad. «Mamá», dijo, apenas, y esa palabra fue como un rayo. Rosa se derrumbó sobre él, abrazándolo con una fuerza desesperada, como si el amor pudiera reconstruir el tiempo perdido. La multitud lloró. Un hombre mayor se quitó la gorra. Daniel sollozaba sin esconderse. Elena se abrazó a una desconocida. Whitaker temblaba. Y Mateo apretó a sus hijos contra el pecho para que vieran eso. La vida regresando. La justicia acercándose. El niño de 7 años miró a su padre. «Papá, entonces sí se puede». Mateo le besó la frente. «Sí, hijo, se puede». Bon, esposado, miró esa escena y su rostro se tensó, porque lo que había hecho para borrar un nombre estaba siendo deshecho frente a todos. Intentó hablar, pero no le salió nada. Harlan, en cambio, empezó a llorar en silencio, no por culpa limpia, sino por miedo al monstruo que ya no controlaba. Hale recibió el cuaderno. Lo abrió con guantes, como quien abre una caja negra. Vio páginas con nombres, fechas, lugares y marcas que no eran casuales. Sus ojos se endurecieron. «Esto», dijo mirando a Lang, «es una operación, no un accidente». Lang se quedó pálido. «¿Cuántos?» Hale no respondió con número. Respondió con la frase que dolía más: «Los suficientes». Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Un hombre del público, robusto, con voz potente, levantó el celular y gritó: «¡Todos vieron! ¡Todos grabaron! ¡No pueden esconderlo!». Y ese grito encendió a los demás como pólvora moral. «¡No más! ¡Ya basta! ¡Justicia para todos! ¡Que los nombres salgan!». La calle famosa, en pleno día nublado, se convirtió en una asamblea espontánea. No de violencia, de verdad. Y esa energía colectiva fue el golpe más duro para el abuso. El abuso necesita aislamiento. Aquí había comunidad. Hale miró a su equipo. «Quiero conferencia oficial. Hoy, no mañana». Lang tragó saliva. «Eso nos va a destruir». Hale lo miró fijo. «¿O nos va a limpiar?». Mateo, con sus hijos aún abrazados, se giró hacia la multitud y habló con una voz que no buscaba aplauso, sino conciencia. «Hoy no gané yo. Hoy ganó la gente que se negó a mirar al piso». La multitud respondió con un murmullo de acuerdo, como un juramento. Pero en medio de ese momento, Javier, todavía confuso, levantó la cabeza y dijo algo que cortó el aire con una precisión aterradora. Hay más en el lugar donde me tenían». El silencio volvió, y esta vez, el silencio era una promesa de que la historia apenas estaba entrando en su parte más oscura. La frase de Javier cayó como una llave oxidada, abriendo una puerta que nadie quería mirar. Rosa apretó su mano con desesperación, como si temiera que al hablar, él volviera a desvanecerse. «Mi amor, despacio, estás aquí». Pero Javier tragó saliva y sus ojos, todavía perdidos, se enfocaron lo justo para decir lo esencial. «No era una celda», murmuró. «Era un lugar sin nombre, sin reloj. Te quitan el tiempo, hasta que te olvidas de quién eras». La multitud se quedó inmóvil. Nadie interrumpía. Incluso los radios parecieron bajar el volumen. Hale se inclinó hacia Javier con un tono suave que no había usado con nadie más. «Javier, mírame. ¿Recuerdas dónde estaba ese lugar?». Javier cerró los ojos, apretando la mandíbula. Olor a aceite, a metal, y un sonido, un tren o algo así, y una luz que nunca se apagaba. Caldwell miró a Hale. Hale asintió. Esos detalles eran migas de pan hacia el infierno. Rosa lloraba sin hacer ruido. Daniel grababa, pero su mano temblaba. Whitaker miraba al suelo como si el asfalto escondiera cadáveres. Lang estaba pálido, y en su cara ya no había defensa. Había vergüenza y miedo por lo que el uniforme representaba en ese instante. Vaughan, esposado, intentó hablar con arrogancia, pero le salió una voz quebrada. «Puras historias». «Está confundido». Hale lo miró como se mira una cucaracha al sol. «Calla. Cada palabra tuya hoy solo empeora tu sentencia». El público estalló en una ola de validación, no de gritos vacíos, sino de voces que habían acumulado años. «¡Lo sabíamos! Siempre hubo algo raro. Mi primo desapareció. Mi hermano nunca volvió».
Cada frase era un clavo. Cada testimonio era una grieta abriéndose en el muro del encubrimiento. Y en medio de esa ola, ocurrió lo impensable. Un hombre con uniforme local, que había estado observando desde atrás, dio un paso al frente. Se llamaba Adrian Knox. Su cara estaba tensa, como si estuviera peleando contra sí mismo. Yo sé de qué lugar habla, dijo con voz baja. La calle se quedó congelada. Lang giró la cabeza. Hale levantó una ceja. Vaughn abrió los ojos con furia. ¡No!, soltó Vaughn, intentando intimidarlo incluso esposado. «Tú no vas a decir nada». Knox tragó saliva. Miró las cámaras, como buscando fuerza en la exposición pública, y luego miró a Javier y a Rosa. Y entonces habló, con el temblor de quien ha callado demasiado. «Hay un almacén viejo cerca de las vías. Siempre hubo patrullas entrando y saliendo de noche. Se suponía que era operativo. Yo pregunté una vez y me dijeron que dejara de hacer preguntas si quería seguir respirando». La multitud soltó un «¡Dios!» colectivo. Daniel abrió la boca. Elena se tapó la cara. Whittaker apretó los dientes hasta doler. Hale dio un paso hacia Knox. «Chito Tenas, ¿estás dispuesto a declarar formalmente?» Knox miró a Lang, como pidiendo permiso. Lang no habló, y ese silencio por primera vez no fue protección, fue cobardía visible. Knox respiró hondo y asintió. «Sí, y tengo algo más». «Dilo», ordenó Hale. Knox bajó la voz. Vaughn no trabajaba solo, y Harlan tampoco. Había un supervisor que bendecía los reportes, un hombre al que nadie toca. Lang se puso rígido. Hale lo miró. «¿Nombre?», preguntó Hale, y su voz fue un martillo. Knox dudó, y al final lo dijo como quien enciende una mecha. «Capitán Gerald Sutter». El silencio fue absoluto, porque en esa sola frase se escuchó el sonido de una estructura entera a punto de colapsar. Y Vaughn, esposado, sonrió por primera vez con verdadera malicia, como si pensara, si cae Sutter, caen todos. Hale miró a su equipo y habló con decisión final. «Vamos por ese almacén, ahora». La multitud se encendió con una energía nueva, no de violencia, sino de urgencia moral, porque ya no era solo justicia por un caso. Era rescatar a los que aún podrían estar ahí. Y mientras los vehículos se preparaban, Mateo miró a sus hijos y susurró: «Lo que viene ahora es por todos». El convoy se activó como un organismo vivo. Radios, luces, puertas cerrándose, motores encendiéndose con un rugido contenido. Pero antes de moverse, Hale se giró hacia la multitud y alzó la voz, clara, firme, sin miedo. «Necesito que todos los que grabaron guarden sus videos. Súbanlos. Compártanlos. Esto ya no depende solo de nosotros». La multitud respondió con un murmullo de aprobación. Daniel levantó el pulgar con lágrimas en los ojos. Elena abrazó fuerte el papel de su denuncia como si por fin valiera. Whittaker se persignó, sin saber por qué. Rosa, sentada junto a Javier, apretó su mano y repetía: «Estás aquí, estás aquí». Lang se quedó quieto, como si estuviera viendo su carrera desmoronarse en tiempo real. Hale se acercó a él, y su tono no fue de amenaza, fue de realidad inevitable. «Jefe Lang, si quiere salvar algo de su departamento, tiene una opción: cooperar sin reservas. Hoy». Lang tragó saliva. Sus ojos se movieron hacia las cámaras, hacia la familia, hacia Javier. La calle lo miraba como se mira a un hombre que debe elegir entre el uniforme y el alma. Y entonces, con un gesto lento, sacó su placa de identificación y la sostuvo un segundo en la mano, como si pesara una tonelada. «He encubierto cosas», confesó en voz baja, y el aire se partió. No por maldad, por miedo, por política, por costumbre. La multitud reaccionó con un murmullo duro, mezclado de rabia y alivio. Por fin alguien lo decía. Lang levantó la cabeza y con una voz quebrada pero decidida, agregó lo que jamás se había atrevido a decir frente a una calle llena de testigos: «Eso se acaba hoy». Hale lo miró sin suavizar. «Entonces diga lo que sabe». Lang cerró los ojos un segundo, como quien se rinde ante la verdad. «Sutter controla las asignaciones, controla los reportes, controla quién sube y quién cae. Vaughn era su hombre en la calle. Harlan era la cara ruidosa». Su voz se quebró. Yo firmé sin mirar, demasiadas veces.
Mateo escuchó esa confesión y sintió una mezcla de furia y tristeza. No era sorpresa, era confirmación. Se acercó con sus hijos de la mano y miró a Lang a los ojos. «Mis hijos escucharon que usted dijo que estuvo mal», dijo Mateo, firme. «Ahora necesitan escuchar algo más, que usted va a hacer lo correcto aunque le cueste». Lang miró a los niños. Vio el miedo que aún les temblaba en el cuerpo. Y ese miedo, tan puro, tan injusto, lo golpeó más que cualquier amenaza legal. «Lo haré», dijo, y por primera vez sonó como un hombre, no como un cargo. «Por ellos y por los que no pude proteger». Hale levantó el radio. «Equipo, prioridad. Almacén cerca de las vías. Y quiero al capitán Gerald Suter ubicado ya». La respuesta llegó rápida. «Ubicación probable. Comisaría central. Está en movimiento». Vaughn, esposado, soltó una risa corta. «Él no va a caer. Él siempre se adelanta». Hale lo miró fijo. Hoy se adelantó a su propia caída. Caldwell se acercó a Mateo. «Necesitamos que tú y los niños estén lejos». «Ahora». Mateo asintió. Antes de irse, miró a Rosa y a Javier. Javier lo vio y, con esfuerzo, asintió una vez, como quien agradece sin palabras. Un reconocimiento silencioso entre dos hombres que no se conocían, pero que compartían la misma herida. Y entonces, en medio de motores y radios, Lang hizo algo que nadie esperaba. Tomó el micrófono de la patrulla y habló a su propia gente, en frecuencia abierta. «Capitán Suter, si está escuchando, no huya. La calle está grabando, el país está mirando, y yo voy a declarar». Y ese anuncio se sintió como una bomba moral, porque un superior acababa de cruzar la línea del silencio. Hale miró a Lang con una sombra de aprobación fría. «Bien, ahora sosténlo». El convoy arrancó. El cielo seguía nublado, pero algo en el aire había cambiado. Ya no era solo amenaza, era persecución de verdad. Y justo cuando el primer vehículo doblaba, el radio soltó una frase que apretó el pecho de todos. «Suter no va hacia la comisaría, va hacia el almacén». El destino acababa de acelerar. La frase «va hacia el almacén» fue como escuchar que el incendio corre hacia el depósito de gasolina. Hale giró la cabeza al instante. Caldwell ya estaba ajustando posiciones. Lang se quedó helado, porque entendió lo que significaba. Suter no iba a explicar nada. Iba a borrar. «Aceleren», ordenó Hale. «Bloqueo en rutas. Nadie entra, nadie sale». Los vehículos se lanzaron, pero el camino no era largo. Era una carrera contra una decisión desesperada. La multitud quedó atrás. Y sin embargo, la multitud seguía presente. Miles de cámaras ya habían convertido esa historia en algo imposible de ocultar. En el asiento trasero, Vaughn miraba por la ventana con una sonrisa nerviosa. Harlan temblaba como un hombre que recién entiende el tamaño de su pecado. Lang no apartaba la vista del frente, como si pudiera ver el momento exacto en que su mundo se rompe. Y entonces, a lo lejos, apareció el almacén cerca de las vías. Viejo, silencioso, un lugar que parecía muerto, pero que estaba demasiado vivo en los testimonios. Se veían vehículos, se veía movimiento, se veía prisa. «Ahí está», dijo Caldwell bajo. Hale levantó la mano. «Perímetro, ahora». El convoy se abrió como un abanico, agentes bajando, posiciones, radios, una coreografía sin música. Y frente al portón, un hombre con autoridad en la mirada, intentando imponer control con la sola presencia. Gerald Suter. Suter no gritó, no necesitó. Levantó la mano como si pudiera frenar el mundo. «Esto es propiedad bajo investigación interna», dijo, con voz firme, calculada. «No tienen autorización para entrar». Hale dio un paso al frente. «Yo soy la autorización». Suter sonrió apenas. «¿De veras? Entonces, muéstrame la orden». Lang bajó del vehículo temblando, pero caminando. Se plantó al lado de Hale. Y ahí ocurrió el símbolo perfecto de la inversión de poder. El hombre que antes firmaba sin mirar, ahora miraba de frente. «Capitán Suter», dijo Lang, y su voz se quebró, pero no se rindió. «Estoy cooperando, y voy a declarar, hoy». Suter giró la cabeza con lentitud. Su expresión no fue sorpresa, fue amenaza silenciosa. «Robert, no cometas el error de arruinarte la vida». Lang tragó saliva, miró a Hale, miró a Caldwell, y luego, como si por fin entendiera que la vida ya estaba arruinada para demasiados,
respondió. Ya arruinamos la de otros. Demasiadas. La cara de Sutter se endureció. Dio un paso hacia Lang, como si aún pudiera dominarlo con proximidad. Piensa en tu familia. Lang parpadeó, y esa frase en otro tiempo lo habría callado. Pero hoy, tras ver a dos niños llorando, tras escuchar a una madre gritar, Javier, tras ver un cuaderno con nombres, la amenaza sonó pequeña. Estoy pensando en las familias, dijo Lang. En todas. Hale alzó una carpeta. Tenemos audio, tenemos confesión, tenemos testigo, tenemos una lista, y tenemos a Javier Morales vivo. Sutter mantuvo la sonrisa, pero los ojos le temblaron 1 milímetro. 1 milímetro fue suficiente. «Abre el portón», ordenó Hale. Sutter miró a su alrededor. Vio agentes, vio soldados, vio cámaras en drones de noticias que ya habían llegado a la distancia. Vio que el mundo estaba mirando. Y aún así, intentó su último truco. La autoridad como humo. Si entran, no saben lo que van a desatar, dijo. Hale lo miró fijo. Eso es exactamente lo que vine a desatar. Sutter apretó los labios y por primera vez retrocedió medio paso. Los agentes avanzaron. Un candado se rompió. El portón chirrió al abrirse y el sonido fue como un grito metálico guardado por años. El interior olía a aceite y metal. Javier no había mentido. Había luces que no se apagaban. Había un pasillo improvisado. Y en una mesa, el cuaderno. Más cuadernos. Y una caja con teléfonos viejos, documentos, placas. Lang se llevó la mano a la boca. Caldwell maldijo en voz baja. Hale cerró los ojos un segundo, como si acabara de ver la dimensión del monstruo. Y en ese instante, Sutter intentó girar para huir, pero 2 soldados ya estaban detrás de él. Lo sujetaron. Las esposas se cerraron. El clic final sonó como el cierre de una era. Sutter luchó un segundo y luego, con una voz venenosa, miró a Lang y soltó. «Te vas a arrepentir». Lang lo miró con lágrimas en los ojos y respondió la frase que nadie esperaba de él. La frase que convertía la caída en justicia. «No, me arrepentí antes. Hoy, reparo». El aire quedó vibrando, porque ya no era solo arresto, era reconocimiento, era reversión. Y justo cuando pensaron que habían visto todo, un agente gritó desde el fondo del almacén, «Hay una puerta oculta, y alguien está del otro lado». Todos se giraron. La tensión volvió a subir como una ola antes de romper. La puerta oculta parecía tragarse la luz. Era una lámina metálica detrás de estantes, camuflada con polvo y rutina, como si el lugar mismo hubiera aprendido a mentir. Hale levantó una mano y todos se quedaron quietos. Ni un paso más, ni un ruido, solo respiraciones contenidas y el zumbido de una lámpara que nunca se apagaba. «¿Quién está ahí?», preguntó Hale, con la voz firme. Del otro lado no hubo respuesta. Al principio, solo un sonido leve, como uñas rozando metal, como alguien que no sabía si era seguro existir. Entonces, muy bajo, llegó una voz quebrada. ¿Es de día?» Esa pregunta tan simple desarmó a todos, porque nadie pregunta eso si vive libre. Hale hizo una seña. Un agente movió el cerrojo con cuidado. El metal chirrió y se abrió apenas una rendija. Del otro lado, un rostro asomó, pálido, asustado, como si la luz fuera un golpe. Luego otro y otro. Personas, no sombras, personas. Lang se tapó la boca. Caldwell apretó la mandíbula. Y en algún lugar del almacén, alguien del equipo susurró, «¡Dios!». Hale abrió por completo. Los que estaban dentro parpadearon como si el mundo fuera demasiado grande. Uno de ellos se aferró a la pared para no caer. Otro levantó las manos por reflejo, como si todavía esperara un golpe. En ese instante, Mateo, que había insistido en acompañar a distancia segura para ver el final con sus propios ojos, sintió que el pecho se le partía. Se acercó lo suficiente para hablarles sin invadirlos. «Ya terminó», dijo, con una suavidad que parecía imposible en ese lugar. «Están a salvo». Una mujer entre los rescatados empezó a llorar. Un hombre se derrumbó de rodillas. Y en esa mezcla de sollozos y luz, Hale se giró hacia Sutter, Vaughn y Harlan, esposados, y dijo con una frialdad que no era odio, era justicia. «El mundo los va a mirar como ustedes miraron a estas personas, sin escapatoria». Afuera, el cielo seguía nublado, pero la calle ya no era la misma. Las noticias llegaron.
Las cámaras llegaron. Los nombres empezaron a salir. Y lo más importante, la gente se quedó mirando para que nadie volviera a apagar la luz. Horas después, en una acera cercana, Mateo se sentó con sus hijos. La niña de 4, agotada, apoyó la cabeza en su hombro. El niño de 7 miraba el horizonte como si buscara entender qué tipo de mundo era ese. Mateo le tomó la mano con fuerza. «Papá, ¿entonces la justicia existe?», preguntó el niño. Mateo respiró hondo. Miró el cielo gris y respondió con una verdad que no era perfecta, pero era real. Existe cuando la gente deja de callar. El niño asintió, lento, como guardando esa frase para toda la vida, y Mateo, con los ojos húmedos, miró a su alrededor. Desconocidos abrazándose, teléfonos guardándose por fin, policías honestos con la mirada baja, y una madre, Rosa, abrazando a Javier como si el tiempo se pudiera coser con amor. El viento movió las nubes, dejando pasar un rayo de luz tímido. No era un final mágico, era un comienzo donde el miedo ya no mandaba solo. Y si esta historia te tocó, compártela, porque la verdadera justicia no empieza en un tribunal. Empieza cuando alguien graba, alguien habla, alguien se levanta, y el silencio pierde el control.